Danya Asinov, la nieta de la única familia de grandes duques del imperio. Esta es una historia sobre ella. Un drama de venganza, 500 años en proceso. Después de su renacimiento, tiene 3 hermanos mayores que se preocupan por ella. Para ella quiero pensar la familia sin paz. Lord Asinov. El segundo hijo y mayor de los Bayratian Asinov. El tercer hijo y menor de los gemelos, Sise Asinov. Y su abuelo, Pamela Asinov, recibió el título de único del imperio. Gran duque por su servicio marital en la derrota del rey demonio hace 500 años. El tiempo retrocede, hace 500 años. Era un mundo donde la magia y las espadas coexistían. En ese momento, el rey demonio inició una guerra para apoderarse de las tierras fértiles protegidas por los dioses. El continente fue sumido en el caos. Justo a tiempo, el gran mago que recibió una revelación de la diosa de las estrellas, Pamela Asinov, apareció. Él, junto con otros magos, selló al vicioso rey demonio. La raza demoníaca, al haber perdido a su líder, fue llevada a las tierras áridas al otro lado de Nad. Wufing, la gran maga Pamela Asinov, erigió un enorme muro mágico sobre Wufing, impidiendo los demonios de entrar de nuevo, y al pie de la montaña construyó un inmaculado invierno blanco. Residencia. A partir de entonces, la familia del gran duque Asinov asumió la misión de proteger el invierno. Residencia como el deber de su familia. Esta es la famosa leyenda de Asinov, que incluso un niño de 3 años, el niño en el imperio sabe, pero hay un gran error en esta leyenda. La imagen de Pamela eliminada no era en realidad el rey demonio, sino el verdadero yo de Danya, su original. Ella era una maga ordinaria que vivía en Wufing con su maestro Galadriel. Su maestro la encontró abandonada al pasar por la casa de una familia pobre. Así comenzó su viaje de crianza. Aunque su maestro se quejaba todos los días, aún así transmitió todo el conocimiento de su vida a su yo original. Ya fuera esgrima o magia, él exigía que ella practicara hasta que estuviera lo mejor. Después de un arduo entrenamiento, su yo original se convirtió en una maga que también sabía esgrima. Entonces un día, mientras su yo original estaba aprendiendo nueva magia, vio una técnica poderosa y rápidamente llamó a su maestro para que mirara. Señaló el antiguo pergamino y preguntó, «Este tipo de magia seguiría siendo efectiva incluso si se usara cientos de años después, ¿verdad?» Ella planeó para lanzar este hechizo sobre una bolsa, pero fue recibida con el despiadado ridículo de su maestro. Su yo original argumentó que simplemente había olvidado el encantamiento la última vez. Su maestro le recordó que usa su propio nombre como la invocación. Un nombre contiene poder y es inolvidable. Valía la pena intentarlo. El maestro es realmente un excelente maestro. Es muy inteligente, pero ¿por qué vive aquí? No podría ser un bandido notorio buscado. Incluso si eso fuera cierto, no importaría. Para ella, su maestro, era su única familia. Ella quería vivir aquí en paz con su maestro para siempre. De repente, muchos espíritus charlatanes llegaron a Wufeng, hablando sobre un barco del tesoro lleno hasta el borde. Su yo original los escuchó. Pensó en hacerse con el tesoro para mejorar su vida, pero luego se preguntó por qué estos espíritus hablaban de este año. ¿No tenían miedo de ser superados por ella? Así que ella pensaba que esos espíritus estaban hablando tonterías, y mantuvo una actitud escéptica. Para entender a este grupo de forasteros, fingió llevarse bien con ellos, y rápidamente aprendió que el rey demonio había hecho de Wufeng su base. Ellos lanzarían una fiesta cada vez que quieran pelear. Su yo original continuó viviendo en Wufeng, pero ella estaba despertada por el ruido de las fiestas del demonio todos los días. Un mes después, finalmente no pudo soportar más. Ya no más. Ella abrió la puerta y en su punto de quiebre gritó por el rey demonio o quien sea para que «Sal de aquí». En este momento, en la cima de una montaña lejana, un hombre estaba sentado tranquilamente en un trono. Pronto, su yo original se enfrentó al rey demonio, deseando que él fuera más silencioso como era. Afectando su descanso, el rey demonio escuchó esto y casi no pudo evitar reírse. «Por favor, soy el rey demonio. No deberías averiguar con quién estás hablando». Así que desenfundó su espada. Quería acabar con esta mujer loca que se atrevió a responderle. Y así con una ráfaga de acción, una batalla láser de magia y espada se desató. 3 minutos después, el rey demonio cayó al suelo. Su yo original lo encontraba increíble. Nunca había derrotado a su maestro, así que ¿cómo podría derrotar? ¿El rey demonio? Él era el rey demonio. El rey demonio también estaba avergonzado, temblando y en incredulidad, que en realidad había sido derrotado por un humano. El una vez arrogante rey demonio instantáneamente se arrodilló ante su yo original como un sycophant, suplicándole que fuera el rey de los demonios. La protagonista femenina era impactado. El gran rey demonio en realidad era así. El rey demonio anunció emocionado que a partir de ahora, su yo original era el rey de su raza demoníaca. Desde que el rey demonio fue derrotado, se convirtió en su yo subordinador, siguiendo como lacayo.
Su yo original, enojadamente le dijo al rey demonio que no quería ser su rey y les dijo que regresaran a donde. Vinieron de y dejaron de seguirla. El rey demonio la siguió detrás con una expresión seria. Expresión, diciendo que desde que ella lo había derribado, tenía que ser su reina. Al ver tal, demonio rey directo, su yo original estaba furioso. ¿Cómo podría el gran demonio rey haber tan poca ambición? La conversación entre su yo original y el rey demonio fue escuchada por dos magos. Así que fue confundida con el rey demonio y asesinada por la heroína del imperio, Pamela Asinov. El tiempo pasó, su yo original despertó para encontrarse en un lugar extraño. Cuando despertó, ella parecía escuchar algo. La nieta del gran duque escuchó a Asinov. ¿Era el Asinov? ¿Quién la mató? Al escuchar un sonido detrás de él, Lucas se dio la vuelta y vio su yo original despierto. Los tres se apresuraron hacia ella y la rodearon, preguntándole si se sentía mejor. Su original, ella vio a tres extraños. Se tocó la cabeza aturdida, pensando, ¿qué es esta situación? ¿Quiénes son estas personas que están haciendo tanto alboroto? Incluso dijeron que llamaron a un médico charlatán. Para tratarla, su yo original preguntó quiénes eran. Los tres hermanos quedaron instantáneamente atónitos. Su cerebro estaba dañado. Lucas los presentó como los hermanos mayores de las protagonistas. Al escuchar esto, la chica estaba en shock y sudando frío, llamó a su hermano. La protagonista femenina estaba aún aturdida. Sus padres fallecieron cuando ella era joven, y fue adoptada por una pareja que administraba un pequeño albergue. Pero la vida no era fácil. Su padre adoptivo la golpeaba y la regañaba todos los días. Ella siempre lo miraba con furia a su padre adoptivo. A cambio, solo recibía brutalidad. No era diferente una esclava, después de ser golpeada, aún tenía una limpieza. Mientras limpiaba a los padres adoptivos, la hija biológica se acercó a la protagonista femenina. Sacó un vestido rasgado y sucio y le dijo La protagonista femenina lo tomó como un regalo para usar. Al escuchar esto, los ojos de la protagonista femenina se abrieron de par en par por la ira. Justo en ese momento, su padre adoptivo corrió hacia ella y la abofeteó, derribándola al suelo. Luego la instó, apúrate y trabaja. El padre adoptivo la agarró del cuello, mirándola ferozmente. Si puedes trabajar, entonces trabaja. Si no puedes, entonces ve a morir afuera. La madre adoptiva se burló sarcásticamente desde un lado, diciéndole a la protagonista femenina que les esté agradecida. Después de todo, ellos fueron quienes la adoptaron. Después de anochecer, todos los invitados se fueron. La limpieza también se realizó. La protagonista femenina regresó al pequeño almacén junto a los establos donde vivía. Recogió las ropas desgastadas que le dieron la hija biológica de sus padres adoptivos y las sostuvo. Ella estaba 3 años mayor que la hija biológica de sus padres adoptivos, pero usando su ropa, se veían muy sueltos. Sus zapatos estaban a punto de convertirse en sandalias de paja. Ahora, la comida que comía era todo lo que quedó de un huésped. Su cuerpo también estaba manchado con estiércol de caballo. Daniel soñaría cada noche. Soñaba con que sus padres biológicos vivían con ella, pero sus padres, para salvar, ella les quitaron la vida a manos de una bestia mágica. Para ella, soñar con sus padres ya era algo muy cosa feliz, pero en la vida real, ella fue acosada y lloraba todos días. Días así cambiaron con el brillante apariencia de un caballero. Este caballero preguntó si su nombre era Danya. Era la primera vez que ella había visto una noche tan deslumbrante. Sentía que él era especial, tan alto y poderoso que uno no se atrevía a mirar directamente a él. Ella respondió sí con entusiasmo, preguntando si el caballero la buscaba por algo. La protagonista femenina miró al caballero limpio y ordenado, con una expresión de incomodidad en su rostro. Sintiéndose en comparación con él, deseaba parar huir de inmediato. De repente, sus padres adoptivos escucharon que el caballero había llegado y salieron a recibirlo. Le preguntaron por qué estaba buscando a este niño desaliñado. La protagonista escuchó a su padre adoptivo, palabras despectivas sobre ella. Gritó con autocompasión cuánto deseaba tener ropa nueva, zapatos nuevos, y era una persona limpia y ordenada. Incluso pensaba que si tan solo su falda fuera un poco más largo, podría cubrir sus zapatos sucios. Ella, con tristeza, se aferró a faldas mágicas. Solo sucede en los cuentos de hadas. ¿Cómo podría sucederle a ella? De repente el caballero dijo esas palabras moradas. Tus ojos no son de un color que cualquiera pueda tener. La protagonista femenina se sorprendió al escuchar esto. El caballero le dijo respetuosamente a Danya, finalmente te he encontrado, Lady Danya Asinov, nieta de su gracia, Gran Duque Asinov. El caballero le dijo a Danya que este lugar no era adecuado para ella, y que él se iba a llevar. Antonio. ¿Era cierto? Cuando el príncipe adoptivo, al escuchar las palabras del caballero sobre llevarse a Danya, inmediatamente la arrastró y le dijo que se fuera. El susurro a Danya, si no quieres que te golpeen, no salgas de este lugar. Al escuchar a su madre adoptiva, las palabras del padre, ella se asustó de inmediato hasta llorar. El caballero también escuchó lo que el adoptivo, el padre dijo, y su expresión cambió drásticamente. ¿La joven suele ser golpeada por ella? ¿Padre adoptivo?
El padre adoptivo hizo un gesto nervioso, tratando de evadir la pregunta. Dijo que no, y hasta mintió que era el padre de Danya. ¿Cómo podría golpearla? Antes de que pudiera terminar de hablar, fue pateado contra la pared por la noche. Danya vio a su padre adoptivo ser pateado y su boca cayó abierta y sorprendida. Ella se maravilló. Él fue golpeado directamente contra la pared. El caballero se agachó, preguntó, ¿ella qué partes de su cuerpo solían ser golpeadas? Evitó nerviosamente la mirada del caballero y murmuró, mi espalda y cabeza. El caballero miró a los padres adoptivos con furia, levantó un balde de madera y lo golpeó en la cabeza al padre adoptivo. El balde de madera se hizo añicos al instante. Sorprendente daña al mismo tiempo. Pensó, ¿es esta la misma noche de hace un momento? ¿Tan violenta? Es aterrador. El caballero comenzó a golpear al padre adoptivo en cada lugar donde había estado Danya. Golpe. Danya estaba tan asustada que sus piernas cedieron y colapsó en el suelo. Tan brutal. Esto es, claramente devolviéndole el doble. Después de que terminó, el caballero se sacudió las manos y se preparó para sal de la mano de la joven. El caballero la apoyó mientras caminaban juntos. En el camino de regreso, le preguntó a la joven, la brisa está fresca hoy, ¿no es así? Danya seguía sumergida en la imagen, del caballero golpeando brutalmente a su padre adoptivo, incapaz de superarlo durante mucho tiempo. Aunque ella estaba aún un poco aturdida, era la primera vez que veía un cielo tan hermoso desde que sus padres falleció, y así escapó de las garras de sus padres adoptivos. Con un fuerte estruendo, su carruaje fue golpeado. Danya gritó de miedo. ¿Estamos siendo atacados por personas extrañas? El caballero la protegió de inmediato. Ella sentía que estaba a punto de asfixiarse fuera de la sartén y hacia el fuego. Los ataques contra la carreta continuaron con fuertes estruendos. La puerta de la carreta estaba abierta de golpe. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estoy volando? Vaya, así que ella fue lanzada de la carreta con un chapoteo. Danya cayó al mar. El caballero corrió ansiosamente hacia la orilla. Danya se sentó, aturdida en la cama, mirando al techo. Así que fue porque cayó al agua que ella recuperó los recuerdos de su vida pasada. Pensar en su vida anterior la hacía sentir tan enojada. Ella en realidad, confundido con el demonio, reina y eliminada. En esta vida obtendría su venganza sin importar qué. Danya sonrió maliciosamente. Esta identidad actual era la más adecuada para la venganza. Después de todo, su mente aún guardaba los recuerdos mágicos de su vida pasada. Ella estaba sorprendida. Su nombre en esta vida y en la anterior era el mismo. Danya, recordando lo que su maestro había dicho antes, ¿era porque usó su nombre como magia? De repente alguien la llamó interrumpiendo su lluvia de ideas. Ella vio a su segundo hermano de pie al lado. Él se sintió como el oso que ella había visto en el bosque en su vida pasada, su segundo hermano. Sonrieron y le dieron la bienvenida de regreso. Su hermano mayor luego le explicó a Danya que en realidad no estaban sus hermanos biológicos. Todos fueron adoptados. ¿Todos adoptados? Sí, adoptados por el abuelo. Duque Asinov. ¿Es realmente apropiado el título de abuelo? Después de todo, ella estaba dudando si lo era. Realmente la nieta del gran duque Asinov. Su segundo hermano dijo que sus ojos únicos lo demostraban. Su identidad legítima. Sosteniendo su rostro, dijo que había algo más que le preocupaba. Sobre ahora. Ella preguntó casualmente qué era. De repente fue levantada por su segundo hermano. Resultó que su segundo hermano pensaba que ella estaba demasiado delgada y se veía muy poco atractiva. Sus otros dos hermanos también notaron su frágil físico. Se sentía como un perro de raza pura abandonado. Danya se quedó sin palabras. No hay necesidad de esa comparación, ¿verdad? Estar atrapada en su segundo. Los brazos de su hermano hicieron que Danya se sintiera un poco incómoda. Su segundo hermano le dijo que no se viera tan sombría. Él señaló el pecho de Danya y le dijo qué tipo de existencia se suponía que debía tener. Danya estaba sorprendida. ¿Qué me va a hacer? Primero, la llevaron a un recorrido por la casa. Los muebles en sus habitaciones eran todos magníficos y espléndidos. También se había preparado una habitación propia para ella. Para ellas, se sorprendió al ver la habitación por demasiado lujoso. Al verla de pie, inmóvil, su segundo hermano le dio un toque en la cabeza, pensando que aún no lo creía. El hermano dijo que se parecía mucho a su abuelo, así que no debería discutir. Además, él la reconoció de un vistazo. Danya preguntó quién era él. Ella escuchó una voz familiar. Llama a la dama Danya. Ella se volvió a mirar. Era la noche que había vengado a su padre adoptivo en el final. Él había saludado a la joven. Nos encontramos de nuevo. En ese momento el hermano mayor se acercó. Él le dijo a Danya que Sudin era su guardia. Había una persona más que presentarles. Era el sirvienta a cargo de la vida diaria de Danya. Su nombre era Marina. Se inclinó ante Danya y expresó su felicidad. Danya estaba sorprendida. Era su vida siempre tan extravagante. La casa estaba lleno de muebles y arte lujosos. También había un guardia nocturno y elegante sirvienta. Como un sueño. Marina invitó a la joven a acompañarla. Aún en un estado de ensueño, ella la siguió. Ella sin pensar. De repente se escuchó el sonido del agua corriendo. Marina la estaba ayudando. Su baño. Tenía una expresión de puro confort en su rostro. ¡Qué lujoso! Tomando un baño de pétalos de rosa para la primera vez en su vida. Hacía que uno se sintiera tan bien.
Marina vio los moretones en el joven. La dama está de regreso. Con dolor, se los limpió suavemente con una toalla caliente. A continuación, tata una gran entrada. ¿Cómo es que no encaja? La ropa fue preparada por él según la edad de la joven. ¿Cómo? Todavía son demasiado grandes. Daña lo sabía en su corazón. Nunca había comido una guidacuada al final. Así que ella era más delgada y más pequeña que los demás de su edad. Daña miraba con incredulidad. Ella en realidad, llevando ropa tan hermosa. Ella le dijo felizmente al guardia en la criada que realmente le gustaban. Y la tela no rasparía fácilmente su piel. Este era el primer vestido de Daña. Marina estaba peinándose el cabello. Daña se sentó en silencio, oliendo la fragancia en su cuerpo, lo que la hizo sentir somnolienta. Daña de repente despertó de un sobresalto. Tenía un objetivo, y aquí estaba disfrutando de lujos. Había olvidado que se suponía que debía vengarse. De repente pensó, ya no estaba en este mundo. Entonces, ¿cómo se suponía Gathers obtener su venganza? Aunque tenía el conocimiento mágico de su vida pasada en su mente, la mágica, el poder requerido para ello se había ido. Ella tenía que encontrar su poder mágico primero. Pamela preguntó lo suficiente. Si no fuera por ese tipo, ella no habría sufrido tanto. Pero la situación actual no era tan mal. Ella miró a Marina. Marina le sonrió de vuelta. En ese caso disfrutaría primero de hoy, y hacer un nuevo plan de venganza mañana. Marina sugirió que la joven diera un paseo por la casa, hoy. Luego se dio la vuelta para buscar algo que había preparado para la joven. Tata, era una canasta. Cubierto con un paño rosa. Daña y él miró la canasta. Daña levantó la canasta, y preguntó qué había adentro. Hay té negro y bocadillos adentro. Estaba preocupado de que la joven pudiera. Me da hambre mientras camino por la casa. Daña agradeció a Marina. Él ofreció llevar la canasta. Hoy él acompañaría a la joven y pasaría un buen rato. De hecho, llevó a Daña a la casa, explicando el propósito de cada habitación. Ella señaló en una dirección, queriendo ir allí, y él la siguió detrás de ella. De repente, escuchó a su tercer hermano decir que se veía ridícula, y se detuvo en seco. Él le preguntó a Daña por qué no estaba usando la ropa que se había preparado para ella. Levantó la ropa que llevaba puesta. La ropa ya estaba sobre ella, pero ella era simplemente más pequeña que otros de su edad, así que la ropa le quedaba un poco grande. Daña estaba furiosa por dentro. Este tercer hermano el de ella era bastante guapo, pero ¿por qué tenía que hablar de manera tan molesta? Ella murmuró que nadie más. Había dicho que se veía extraña. Por supuesto, en esta casa, solo yo diría eso. Él también era muy de lengua afilada, preguntando qué comió Daña para crecer luciendo como un espantapájaros. Ella levantó enojada, puño. Ella era un poco más pequeña que sus compañeros. Las mangas solo necesitan ser ajustadas. Ella levantó la mano. Los moretones de su padre adoptivo estaban expuestos. Su tercer hermano los vio. Él de repente levantó a Daña. Sus ojos se abrieron y se asustó. Podía sentir que su poder mágico era muy fuerte. Pensé que era muy delgado antes. Su fuerza es realmente tan grande. Escucharlo decir, tenía la fuerza para cargar a una niña pequeña como ella. Se sorprendió. Se dio la vuelta y preguntó si él había dicho algo. Indicó que la expresión de Daña lo decía todo. La cargó y la llevó. En algún lugar. Resultó que la trajo aquí para comer. ¿No podría haberlo dicho? ¿Por qué tuviste que llevarla? Mientras comía, Daña pensó en la poderosa magia que acababa de sentir de él. Era verdaderamente incomprensible. Objetivo de vigilancia número 1. Ella observó su entorno. Casi no hay muebles. ¿Por qué la trajo aquí? Ella vio que su tercer hermano aún la estaba observando. Su mirada era como la de alguien observando una pelea. ¡Qué asco! Ella tomó la galleta de almendra que no le gustaba. Y se lo ofreció a Cisse. Su mirada era aguda. No voy a comer. Está bien solo verte comer. Daña tenía intenciones traviesas, queriendo hacer que Cisse comiera la galleta de almendra que no le gustaba. Él dijo, Daña debía comerlo todo y no prestarle atención. Ella sentía que era una pena. Casi había logrado, haciéndolo comer algo que no le gustaba. En los ojos de Cisse, ella era como una mascota que acababa de... Regresa a casa. Cisse estaba sorprendido. ¿Cómo podía pensar en su propia hermana como una mascota? Rápidamente se rasguñó se dirige a desestimar el pensamiento. ¿Por qué se rasca la cabeza y suspira? De repente, Cisse comió la almendra, galleta de su mano. Se sorprendió por la repentina proximidad de Cisse. Después de todo, él tenía un rostro tan atractivo. Después de comerlo, Cisse le indicó que comiera el resto, diciendo que estaba demasiado delgada y que le preocupaba. Acerca de su salud. Daña escuchó a alguien preocupándose por ella. Cisse tosió 2 veces. Se dio cuenta de que él. Ding se giró para reír. De repente, Cisse lo llamó para que abriera una puerta. Él abrió la puerta, y lo que se veía era fila tras fila de hermosas prendas y accesorios a juego. También había zapatos de cuero nuevos. Daña vio esta escena escondiéndose silenciosamente detrás del sofá. Ella estaba descubierto por Cisse. También vio las migajas de bocadillo que aún quedaban en la esquina de su boca cuando ella estaba comiendo hace un momento. Él sacó un pañuelo y se los limpió. Esta escena fue testigos por los sirvientes que estaban limpiando. Cisse les gritó que volvieran a trabajar. Los sirvientes salió corriendo cada vez más rápido que el anterior. Con orgullo le dijo a Daña que fuera a cambiarse de ropa. No quería. A hermana para seguir usando ropa que no le quedaba. Caminando, Daña estaba sorprendida. ¿Están preparados para ella? Llamó a la persona encargada de las pruebas. Le dijo que se probara cualquier ropa que le gustara. Daña preguntó si podía terminar antes del mediodía.
Ella quería regresar y, leí como una excusa. En realidad, quería regresar y formular su plan de venganza. Al escuchar a Cise, dile que continúe por la tarde. Ella estaba atónita. Tantas prendas. Tenía que probarse al menos. 50 atuendos hoy. Tomaría hasta la tarde para terminar. Al escuchar 50 atuendos, Danya se quedó momentáneamente atónita. Luego fue empujada al probador por la persona a cargo de las pruebas. Después de un tiempo, la persona a cargo de los accesorios llamó a Cise. Danya salió vestida con un vestido nuevo. Ella preguntó tímidamente cómo se veía. Cise respondió que lo principal era si a ella le gustaba. Cise preguntó mientras le gustaba. Sonrió brillantemente. Esta era la primera vez que llevaba algo tan hermoso. Ropa. Cuando escuchó que Cise estaba agregando este vestido a la lista de compras, saltó de alegría, pensando que es genial ser rico. También queda bien, no está mal. Agregar a la lista de compras ajuste 3. Cise señaló que la cintura necesitaba ser ajustada para ser más delgada. Ajuste 4, como dicen, fue excesivo anual. Y así Danya siguió probándose ropa, exhausta, finalmente lo encontró. Era el 30º retainer que primera vista fue todo. El vestido de alta costura de sus sueños. Al ver los bocadillos cercanos, le parecían inalcanzables en este momento. Ella realmente quería comer y descansar. Sí se notó que algo no estaba bien con ella. Quería comprobarlo. Con un tono autoritario, sí se le dijo que se acercara a la silla. Danya pensó, ¿qué pasa con ese tono? ¿Él piensa que soy un perro de la familia? Ella dio un paso adelante con hesitación y tropezó con su vestido. Cise, que estaba a su lado, la atrapó en sus brazos. Inmediatamente le dijo al personal de ajuste que acortara el dobladillo del vestido. En una verificación si los zapatos de cuero eran cómodos para caminar, Danya quería preguntar. Cise decidió dejarla descansar un rato. Para la tarde finalmente había terminado. Estaba exhausta y se desmayó. Cise pensó por un momento. Decidió pedir el último vestido amarillo. Ella intentó. Danya estaba sorprendida. ¿El último también? Cise vio su expresión de sorpresa. ¿Hay algo malo en pedirlo? De repente sintió que un atuendo anterior era mejor. Se levantó para encontrar a las personas de la tienda de ropa. Uno para añadirlo. Danya estaba sorprendida. Con ese, serían más de 60 atuendos. Pero esto también estaba bien. Podría considerarse como un derroche de su parte. El dinero de la familia. Era una forma de venganza. Se dejó caer con un golpe. Pero luego pensó que esta pequeña cantidad de dinero no tendría un impacto real en esta familia. Lo habían llevado a la joven para mostrar su preocupación. Has tenido un día difícil, mi señora. También debes estar buscando. Adelante con ver lo hermosa que será el vestido de la reina cuando esté hecho. Ella se recostó en el sofá. Aunque estaba emocionada por ello, 60 atuendos eran demasiados. Cuando escuchó que él había di que si estuviera en orden desde el gran palacio tendría al menos 100 atuendos. Ella estaba tan sorprendida, se quedó paralizada. Le habían preguntado si se sentía mal. Ella utilizó el hecho de que aún no había conocido al gran duque y había estado preocupado por eso como una excusa. Al escuchar lo que Danya dijo, Ding sonrió y la consoló, diciéndole que no se preocupara. El gran duque se preocupa por su propia línea de sangre. Mucho. Escuché que él apreciaba a su hijo, el joven Mustard, mucho. Al escuchar el nombre de su padre, los ojos de Danya se abrieron de par en par, bajó la cabeza y dijo, ¿no fue también padre expulsado? Él murió. No estaba muy claro sobre la situación específica, pero estaba seguro de que el joven Masterlind no estaba intencionalmente alejado. El gran duque siempre extraña a su familia. También ha estado buscando a la dama. Danya preguntó cuándo regresaría el gran duque. Al escuchar que él decía que volvería en una semana, se volvió aún más curiosa sobre qué tipo de persona era el gran duque Asinov. En un abrir y cerrar de ojos. Ojo, han pasado 6 días. La cece de ese tipo es realmente aterradora. Solo han pasado 6 días. Aunque no, todos los 60 conjuntos pedidos han llegado. ¿Qué tipo de magia usó? ¿Para que tantos llegaran en menos tiempo? De repente, su segundo hermano abrió su puerta buscando a Danya. Marina lo miró en shock. Ella le preguntó enojado, esta es la habitación de la joven. Por favor, toca la puerta antes de entrar. Se rascó la cabeza. Torpemente. La próxima vez, definitivamente esperaré hasta haber llamado antes de entrar, pensó Danya. Mientras los miraba a los dos, Viratión seguirá irrumpiendo la próxima vez sin decir nada. Que C.C. le había comprado sus vestidos. Al ver a Danya en su nuevo vestido, la elogió. Vaya, te has transformado completamente de pies a cabeza. Ella le preguntó a Viration. ¿Es bonito? Es realmente hermoso, ¿verdad? Su expresión era solemne. ¿Lo es? Ella pensó que había algo mal con sus oídos. En realidad solo dijo, ¿es Danya? Recordó las palabras de C.C. lo más. Lo importante es si te gusta. Incluso si Viration no pensaba que le quedara bien, no lo hizo. Danya le gustaba. Viration de repente se puso nervioso. Rápidamente explicó que también pensó que el vestido le quedaba muy bien a Danya, y era hermoso, pero era un vestido tan bonito. No fue comprado para Danya por él, tenía celos. Danya no pudo evitar burlarse de él internamente. Viration es tan grande, pero es como un niño. Danya aún consuela al gran chico frente a... Todo lo que se necesitó fue alabar su fuerza con un aplauso.
La sonrisa de Viration era tan duro como suprimir el receso de una K-47. Justo en ese momento, Lucas entró. Viration lo regañó. ¿Por qué entraste a la habitación de una chica sin tocar la puerta? Pero Marina dijo que el joven maestro Lucas sí tocó. Cuando él entró, resultó que estaban aquí para llevar a Zanaida. Para esto, Lucas trajo un abundante banquete de comida. Incluso dijo con consideración que si no era suficiente, él podría que los sirvientes hagan más. Mientras fuera para Danya, todos parecían estar muy dispuestos a hacerlo. Este deslumbrante hombre parecía muy cauteloso y reflexivo. También era alguien que dicen, cautelosa de. Justo en ese momento, Danya recordó de repente, somos solo los 3 de Hisníos los que vamos, Viration explicó. Que Cese estaba muy ocupado en este momento. Entonces, Viration instó a Danya, si no nos apuramos, las rosas se marchitarán. Danya sintió vagamente que algo la estaba esperando. Al llegar afuera, Danya no pudo evitar que exclamó lo hermoso que era. Ella, que no era romántica, son solo unas plantas. ¿Qué es lo tan hermoso en ellos? Justo en ese momento, Lucas, que tenía todo listo, llamó a los dos. Danya de repente hizo una pregunta. Quería saber cómo los 3 hermanos fueron adoptados por la familia del Gran Duque. Ella explicó que ya eran muy famosos y que todos los conocían. Fueron adoptados hace 10 años. En ese momento Lucas tenía 10 años, mientras que ella y Cece tenían 8. Pues hace años, las paredes mágicas de Wufin comenzaron a debilitarse y surgieron varios problemas. Como resultado, las bestias mágicas a menudo aparecían en la parte norte del continente, destruyendo cruelmente muchas aldeas. El pueblo donde vivía Lucas no fue la excepción. Sobrevivió milagrosamente y fue enviado a un orfanato. ¿No había muchos otros niños en el orfanato? ¿Por qué eligió el Gran Duque a Lucas? Ella, y saltó a responder debido a su habilidad, ya que su habilidad era excepcional. Naturalmente los rumores acerca de Lucas extendido. Así que el viejo maestro, al haber escuchado estos rumores, lo adoptó. El hermano Lucas es un genio con una memoria fotográfica. Incluso puede memorizar un libro de este grosor en el acto. Al escuchar que ella, y lo alaba sin parar, Lucas se sintió un poco avergonzado. ¿Me estás alabando? ¿Pero no es ella también una formidable maestro de espada? Ante esto los ojos de Danya se abrieron. Oh, Viración, un maestro de espada. Ella y su espadachines de primer nivel, que pueden infundir su espada con aura para luchar contra otros. Danya no podía creerlo. La habilidad que había aprendido a través de inmensas dificultades de su maestro en su vida pasada. La ración también lo poseía. Ella había pensado que él era solo un tonto fuerte y de mente simple. La comparación es realmente frustrante. Lucas, sin embargo, pensó que los dos solo estaban jugando y sintió que eso se acercaba. En esta salida valió la pena. Ella, intimidadas por el aura de Danya, tuvieron que admitir que era un tonto, y que él y Danya eran almas gemelas. Justo en ese momento pensó en Cise. Si la magia que ella había desde antes era real, entonces eso significaba Cise. Hablando del diablo, Cise apareció ante ellos. Danya avanzó para darle la bienvenida, pero de manera inesperada se dio cuenta de que Cise lucía extremadamente cansado. Sin embargo, él no explicó nada y en su lugar le preguntó a Danya qué quería decir. Danya inmediatamente preguntó, la pregunta en su mente, ¿por qué te adoptó el Gran Duque? Cise miró a Lucas con enojo y ella, dijo, al siguiente segundo, chasqueó los dedos. Un círculo mágico apareció de la nada en el cielo. De repente comenzaron a llover rosas del cielo. Un mar de rosas brillantes enterró completamente a Danya. Solo entonces Danya se dio cuenta de que Cise podía usar magia sin recitar conjuros, y parecía que ser extremadamente poderoso. Ella explicó que Cise había obtenido el título de sabio, lo que significa que era un mago había un cierto nivel de dominio. Además, también se logró resultar bastante bueno la torre mágica. Danya, una graduada ella misma, se dio cuenta de que si se podía usar man poderosa en esta era, significaba que la tecnología y el conocimiento mágico no deberían haber disminuido en comparación con antes. Entonces, ¿por qué las paredes mágicas se volverían más débiles? Lucas le preguntó a Cise cómo estaban las cosas. Cise no habló, pero solo sacudió la cabeza suavemente. Danya notó que los 3 hermanos parecían estar escondiéndose deliberadamente. Algo de ella. Ella incluso de un niño pequeño no score. Danya aún era una niña. Aprovechando este momento, Cise y Lucas estaban discutiendo algo. Pero cuanto más actuaban de esta manera, más curiosa se volvía Danya. Justo en ese momento, un din jadeante apareció. Informó a todos que el Gran Duque estaba a punto de llegar. Quizás escuchó esa noticia, así que está regresando antes de lo programado. Ante esto, los 3 hermanos miraron a Danya al mismo tiempo. Danya estaba un poco confundida en la residencia. Las sirvientas estaban organizando todo frenéticamente para bienvenida al regreso del duque. Danya estaba un poco asustada. Marina notó el pánico de Danya y rápidamente se acercó. Para consolarla, no necesitas esconderte. Ella también elogió. El vestido que compró el joven maestro Cise te tranquilizó muy bien. Solo entonces Danya se dio cuenta de que tal como él había dicho, su perspectiva de familia era diferente a los demás. Pero ahora, ella llevaba un vestido que le quedaba bien y podía caminar, con la espalda recta y la cabeza en alto.
como si tuviera miedo de ti, Asanovs. Pero cuando vio la magnitud de la recepción afuera, se dio cuenta de que todavía estaba muy nerviosa al ver la tensión y expresiones serias de las sirvientas y los mayordomos. Danya no pudo evitar suponer que él debía ser un muy persona aterradora. Comenzó a preocuparse si sería regañada cuando el duque se enterara de que había comprado 60. A medida que el duque se acercaba, Lucas lo presentó como su gracia, el duque. Los tres se saludaron, el duque uno tras otro. El gran duque también notó a la niña pequeña. Lucas entonces la presentó como descendía de Pamels. Danya también evaluó al hombre frente a ella. Era alto y bien construido, con ojos morados exactamente como el padre de Danya, pero él simplemente preguntó, ¿eres Danya? Después de que Danya respondió, se alejó. Esta actitud fría tomó a Danya por sorpresa. Ella estaba un poco insegura sobre la actitud del duque. Justo en ese momento, el duque que había pasado junto a Danya, de repente preguntó desde detrás de ella, ¿qué te gusta? Me refiero a comer. Danya no tuvo más opción que responder con sinceridad. Galletas de carne chocolate. Y el duque dio una orden. Levor, preparó aquí. Ella dijo, ve y prepáralo, comeremos en un momento. Solo entonces Danya se dio cuenta de que el duque la estaba invitando a comer. Debería estar bien, ¿verdad? Después, Danya y el agradable duque grandioso. La hora de la comida comenzó. Antes Danya había escuchado que su abuelo la estaba buscando. Ella esperaba que este abuelo fuera mucho más joven de lo que había imaginado. Además, no era como Pam. Si fueras como Pam, Danya definitivamente estaría ardiendo de rabia. Pero esta extraña y tranquila atmósfera la hizo sentir un poco incómoda. Al final no pudo evitar hablar primero. Le preguntó al gran duque, ¿por qué de repente había comenzado a buscarla? El gran duque no había buscado a su padre. Tampoco la había buscado en 13 años. ¿Quién sabía que no era que el gran duque no la buscara, pero que no pudo encontrarla? Fue su padre, Lent, quien no estaba dispuesto. Hace muchos años, en la ceremonia de mayoría de edad, número 18 de Lent, el gran duque le había preguntado a Lent qué quería, decirle que expresara lo que pensaba. Y solo había una cosa que Lent quería. Quería continuar en una aventura en el mundo exterior. Le suplicó a su padre que le diera libertad. Su hijo no eligió convertirse en el heredero de la casa del gran duque. En cambio, eligió ir al mundo exterior y vivir una vida libre. Así que después de eso, el gran duque nunca volvió a buscar la Cuaresma. Pero hace un año, un vagabundo, el mercenario dijo que fue encargado por Lent de llevar una carta al gran duque. El gran duque dedujo que eso había sido atacado por bestias mágicas. Esta fue la última carta que dejó, escribió, desesperadamente, y la mayor parte del contenido trataba sobre Danya. Sin embargo, el mercenario se encontró con bestias mágicas en su camino y también contrajo una plaga, por lo que la carta se entregó tan tarde. Tan pronto como él recibió la carta, el gran duque fue al pueblo donde vivía, pero no pudo encontrar a Danya. Después de eso comenzó un largo viaje. No se soltaron ni siquiera de los rumores, viajando a casi todos los. Finalmente, en un lugar en ruinas, encontraron a Danya. En este punto, ¿también quieres libertad? La libertad a menudo tiene un precio. Danya no podía dejar de temblar, así que su respuesta fue solo una. No quería regresar al mundo exterior. Al escuchar la respuesta de Danya, la expresión del gran duque permaneció impasible. Pero él, de repente, recordó algo importante. Eso era que Danya lo llamara abuelo. Al mismo tiempo, en el reino demoníaco, Blanchett estaba escuchando el informe de un subordinado. Parecía que finalmente habían. Después de enterarse de la noticia, Blanchett bromeato lanzando flores. Danya, el rey demonio, finalmente había abierto sus ojos. Pero el subordinado trajo malas noticias. Ellos sabían. Sintió el aura del rey demonio en la residencia de invierno. ¿Qué? ¿Abuelo? ¿Por allá adentro? Ella estaba riendo. Una nieta biológica. Realmente es diferente. Esto fue cuando Danya notó que la sirvienta parecía excepcionalmente ocupada. Ella explicó que era por el Senado. La familia Asinov realiza este tipo de encuentros. Los jefes de la línea directa y las ramas colaterales se reúnen para discutir asuntos familiares importantes, como el heredero de la familia. Y Danya, que estaba relacionada por sangre con el gran duque, naturalmente se convirtió en la primera heredera de la familia Asinov. Solo entonces Danya recordó que ella casi se cayó al agua y murió en su camino a casa. Resultó que era porque ella era la heredero del gran duque. Morir inexplicablemente por un puesto que ni siquiera quería. Nunca lo quiso. Pasar por ese tipo de experiencia por segunda vez. Pero luego Danya pensó que si se convertía en el heredero del duque, debería ser más fácil destruir a la familia Asinov, ¿verdad? Aunque ella nunca pensó en tomar esta posición, podría intentarlo para alcanzar su meta. Pero luego recordó, Marina había dicho que después de que Lucas alcanzara la mayoría de edad, siempre había desempeñado el papel de heredero. ¿Qué pasaría si Lucas la odiaba por esto? Pero ella había dicho que era imposible que Lucas la odiara por ello. De hecho, incluso la agradecería, porque para ser el heredero también se vería obligado a casarse. Lucas se casa con una mujer de una rama colateral y luego lo instala como el gran duque. De esa manera, el problema de la línea de sangre se resolvería. Al escuchar esto, Danya no pudo evitar exclamar que era demasiado escandaloso.
Es escandaloso, pero es porque somos nobles. Al segundo siguiente, Danya comenzó, tocándola a ella y su cara. Ella comenzó a dudar si la persona frente a ella seguía siendo ella, y dijo enojada, ¿realmente crees que soy una idiota? Sé sobre la mayoría de las cosas, expresó su duda sobre esto. Más tarde Danya tocó la puerta de Lucas. A pesar de lo que ella había dicho, aún quería, para confirmar la reacción de la persona involucrada. Después se reunió con un hermano Lucas que estaba trabajando. Lucas pudo darse cuenta de un vistazo que probablemente había estado con ella durante el día y había escuchado algo de él, por eso vino a buscarlo. Él le dijo directamente que no se preocupara por eso. Todo solo estaba siendo devuelto a su legítimo dueño. Pero Danya temía que su hermano se sintiera agraviado. Ella escuchó que después de que Lucas fue adoptado, había estado tomando lecciones relacionadas con ser el heredero. Solo por el hecho de que Danya fue atacada, se podía ver el valor de esta posición. Esta posición tenía poder absoluto. Cualquiera que quiera ocupar esta posición. Incluso las ramas colaterales estaban observando esta posición, tratando de encontrar formas de casar a sus hijas con Lucas. Pero Lucas solo estaba como ella y eso dijeron. En realidad, le agradeció a Danya porque no le gustaba la idea de casarse de esa manera. Entonces, Danya comenzó su prueba final, dijo que no estaba adecuado para esta posición y que era más adecuado para Lucas. Lucas pensó que Danya estaba diciendo esto deliberadamente por consideración a una situación. Él sabía que este asunto ponía a Danya incómoda, pero en lugar de preocuparse sola, fue a buscar a Lucas. Él sintió que esto era lo correcto, porque no huir, no esconderse, sino enfrentar las cosas con sinceridad es el camino a Sinov. Está bien si o no tienes confianza. Lucas, Sheehan y Cise te ayudan. Danya había estado curiosa desde el principio. Ella no era su hermana biológica, entonces, ¿por qué eran tan buenos con ella? Porque como gracia el gran duque es nuestro salvador, y tú eres el tesoro que su gracia realmente ama. Así que para nosotros, tú también eres un tesoro. Era la primera vez que Danya había sido tratada como un tesoro. Ella entendió los sentimientos de Lucas, porque para ella el maestro Lin era su salvador. Finalmente Danya decidió convertirse en la heredera. Ella entrenaría su cuerpo y recordaría el poder de su vida anterior. Ella nació en esta vida. Ella decidió utilizar el método más simple posible para volverse más fuerte, usando las misteriosas píldoras que su maestro había hecho para ella, las cuales estaban llenas de energía y... Si ella tomara eso, podría obtener sin esfuerzo el poder mágico que otros gastaron 5 años de dificultades para adquirir. Pronto encontró la hierba que necesitaba. Se llamaba Mailebin, y su hábitat era la parte norte del continente. Ella buscó, pero era como si no lo hubiera hecho. En ese momento ella recordó. Ella no sabía cómo su maestro conocía el método para hacer este medicamento, y el método para cultivando poder mágico. Intenté revisar muchos libros para encontrar un conocimiento que mi maestro me enseñó una vez, pero la mayor parte de ese conocimiento no estaba registrado y era bastante extraño. Incluso la existencia de mi maestro estaba llena de preguntas, y no confía en sí mismo. Así que ella había sospechado anteriormente que su maestro era un fugitivo o un gran sabio. Pero ahora no había forma de saber. Al día siguiente, Marina le recordó a Danya, ¿no se supone que debes encontrarte con el joven maestro C hoy? Entonces lo hizo. Danya se dio cuenta de que lo había olvidado por completo. Justo cuando Danya estaba imaginando las consecuencias de no cumplir su promesa, así Sei ya había aparecido en su puerta. Sei fue tan eficiente como siempre, preguntándole directamente a Danya por qué lo estaba buscando. Solo entonces Danya recordó que se estaba reuniendo con Sei. Dijo hoy debido al tema de la ropa. Ella había escuchado que los jefes de las ramas colaterales estaban regresando todos para el Senado. Incluso su ropa estaba tan desgastada. Cuanto más pensaba en cómo esas personas querían deshacerse de ella, incluso si solo se quedaba, cuanto más enojada se ponía. Ella decidió mostrar la dignidad de la nieta del gran duque Asinov. Justo cuando Danya estaba a punto de expresar su propósito, notó que Sei aún se veía muy cansado. Ella abrió la boca para preguntarle a Sei, «Oye, ¿te sientes mal en algún lugar?» Sei dijo que estaba un poco cansado, porque el tipo que atraparon en ese momento no lo haría. Voiced words. Pero luego se dio cuenta de que parecía haberlo dejado escapar accidentalmente. Danya también se dio cuenta de que en verdad le estaban ocultando algo. Danya recordó que una vez había oído a alguien decir que habían atrapado al cerebro detrás de el ataque a la carreta. Así que dedujo que Sei debió haber usado magia que sacude el espíritu de una persona para llevar a cabo la interrogación. Y este tipo de magia consume mucha energía mágica. Ella de repente llamó a Sei a su cama y dijo, ¿no viniste a ayudarme hoy? Entonces apúrate y acuéstate. Aunque Sei estaba muy confundido por la insistencia de Danya, finalmente se acostó. Después, Danya realmente comenzó a cantar una canción de cuna a Sei. Pero Sei replicó, tus manos siguen siendo tan delgadas. ¿Has estado comiendo adecuadamente? Finalmente, en medio de sus discusiones, Sei cayó en un profundo sueño. Al mirar este rostro encantador, Danya no pudo evitar pensar que Sei debe ser el más hombre guapo en el imperio, siempre y cuando no abra la boca para hablar.
Pero esta Marina que está al lado pensó que su relación es muy buena. Cuando está con la joven, el joven maestro C, parece como una persona diferente. Es lo mismo para Lucas y ella y dos. Aunque pretenden ser los mismos de siempre, estos cambios son más claros para nosotros, los sirvientes. Resulta que antes de que Danya viniera aquí, este lugar era justo como su nombre, un desolado. Lugar como invierno. La joven es como un cálido rayo de sol. Marina dijo que unos días después, la reunión del Senado finalmente comenzó. Anteriormente, los residentes de invierno apenas permitían la entrada a forasteros. Pero ahora, muchas personas que afirmaban ser acompañantes de los invitados, los habían seguido adentro. Marina le recordó que en la fiesta, probablemente todos los ojos estarán puestos en ti, Melody. Podrías verte envuelto en una conmoción, así que es mejor no alejarte antes de la fiesta. Finaliz. Pero pasó por alto una cosa. Los visitantes podían romper las reglas, así como ahora. ¿Quién eres? ¿Eres una nueva sirvienta? Sin embargo, esta persona irrazonable era la joven de la familia Orsid, el más influyente de los cangrejos. Parece que no estaba perdida, sino que deliberadamente fingió no saber el camino, porque no le gusta el verdadero aire, y quería aparecer para decir algunas cosas desagradables a Danya. Dado que ese era el caso, Danya decidió darle una probada de su propia medicina. Ella hizo que Marina escoltara a este huésped perdido de regreso al anexo. Esto enfureció a la dama, quien comenzó a maldecir en voz alta, justo cuando estaba a punto de replicar más. Un detenido de mano. Una chica afirmó que era su hermana menor la que estaba siendo grosera y se disculpó con Danya. La chica luego se presentó. Su nombre era Kana Orksid. Ella parecía muy educada, completamente diferente de su hermana. Incluso hizo que Danya quisiera seguir hablando con ella, pero de repente fue arrastrada por Dee, mostrado quien acaba de llegar. Él sabía muy bien que la chica había venido aquí a propósito. Luego llevó a Danya de allí. Después de que todos se fueron, la expresión de Kana se volvió sombría. Ella fue llevada por Sean. Danya luchó sin parar, pero Sean no reaccionó en absoluto. Entonces ella cuestionó a Sean, preguntándole por qué había tratado a una chica educada con tal actitud. Sean estaba divertido. Él le preguntó a Danya a cambio. ¿Sabes quién es ella? Kana Orchid. Ella es la candidata más prometedora para ser la prometida del hermano Lucas. ¿Sabes cómo le hicieron las cosas difíciles a un hermano? Para hacer de su hija su prometida. Usaron todo trucos sucios. En este momento incluso Sean encontraba difícil hablar. Si incluso Sean encontraba difícil hablar de ello, cuán cruel debió haber sido. Entonces Sean se dio cuenta. Ellos trajeron a Kana aquí. No me digas que aún no se han rendido. Sean miró a Danya en su hombro y luego la abrazó con fuerza. Le aconsejó a Danya que simplemente no saliera por un tiempo. Él era muy serio, diciéndole a Danya que evitara reunirse con la gente de la familia de los cangrejos, tanto como sea posible. Pero Danya sentía que esconderse no era la forma de los Asinov. A Sean le dio curiosidad saber quién lo dijo. Hermano Lucas, por supuesto. Sean se quedó sin palabras. Ese hermano nuestro solo finge ser digno de lástima. Él va a arruinar al niño. Pero aún ha enfatizado si es de la manera Asinov o no. Es mejor esconderse cuando te encuentras con peligro. Es 100 veces mejor que ser atrapado y golpeado hasta morir. Así que después de eso, Danya pasó su día de manera ociosa. Durante este tiempo, Marina le traía una gran pila de cartas solicitando una audiencia. Todos estaban muy curiosos acerca de esta nieta del gran duque que apareció de repente. Ella no tenía idea de a quién debería o no debería conocer, así que ella pensó que no podría conocer a nadie. Al final Danya los rechazó a todos. Danya estaba bostezando en la ventana cuando un pájaro voló y siguió golpeándola. El pájaro estaba golpeándolo tan frenéticamente que la ventana parecía a punto de romperse. Danya no tuvo más remedio que dejarlo entrar. El pájaro inmediatamente se lanzó hacia adentro y habló con voz humana, diciendo: «Mi rey». Los recuerdos de Danya regresaron de golpe. Solo una persona le había llamado así, el mismo culpable que hizo que la confundieran con el rey demonio y muriera injustamente. En ese momento, Danya trató de consolarse, preguntándose si la había extrañado, pero el pájaro continuó llamando, incluso diciendo que su nombre era Blanche. Danya lanzó el pájaro directamente hacia afuera, luego cerró la ventana y corrió las cortinas. Pero el pájaro en realidad voló de regreso. Danya había actuado como si no supiera nada sobre un rey demonio. Pero Blanche dijo que sabía que Danya debía recordar, porque fue Blanche quien la hizo reencarnar. Y despertó sus recuerdos. Había hecho grandes esfuerzos para encontrar a su rey. Hace 13 años finalmente logró que Danya se reencarnara y solo recientemente la restauró. Sus recuerdos, pero nunca soñó que su rey sería reencarnado como un descendiente de este tipo de basura. Familia mágica. Pero no importaba, al menos había tenido. Entonces, con un destello de un círculo mágico, el pájaro se transformó en la forma de un niño. Él era incluso más joven que Danya. Blanche no pudo evitarlo porque la barrera mágica era demasiado fuerte. Él había agotado todo su poder para penetrarlo. Aprender que alguien había pasado 500 años tratando de resucitarla. Obsesión era de Zephyr. Danya se dio cuenta de que huir no era una solución para todo. Así que no tuvo más remedio que darle una orden a la expectante Blanche.
y Bear Case. Pero Blanche dijo que esta tarea era difícil para él porque ya había agotado su poder y no tenía la fuerza para regresar. Pero pronto, Danya pensó en otra manera. Ella le dijo a Blanche que fuera a buscar algo. Pero algo era esa hierba medicinal. Y así Danya finalmente encontró algo de paz, porque no era una hierba fácil de encontrar. Para cuando lo encontrara, su poder probablemente ya se habría recuperado. Este día, el gran duque dijo que quería ver a Danya, pero él mantuvo la cabeza sumergida en el trabajo. Cuando finalmente tuvo algo de tiempo libre, llamó a Danya. Era la clave de la bóveda del tesoro. Debido a que estaba encantado con magia especial, solo reacciona a la línea de sangre Asinov. No importa cuándo o dónde, solo tienes que pensar en la bóveda en tu mente. Su entrada aparecerá ante usted. Ella había dado en el blanco. Este era el vault de tesoros de la familia Asinov. ¿Cuánto oro, plata y tesoro debe haber ahí? Además, el gran duque también afirmó que esto no era un regalo para el aire Asinov, sino que un regalo. Incluso si Danya no se convirtiera en el aire, el gran duque aún se lo daría. Pero después, el Senado podría usar una prueba para demostrar si Danya es apta para ser la heir. El Senado apoya a Luke. No se les podrá hacer retroceder fácilmente. Intentarán todos los medios para encontrarle defectos a Danya. Así que sin importar el resultado, el gran duque no culparía a Danya. Se podría decir que este abuelo de aspecto frío consentía mucho a Danya. Entonces el gran duque también sugirió que si realmente no quieres perder la cara, te cases con Lucas. También es una buena opción. Pero Danya no quería que su abuelo encontrara a su esposo. Ella gritó de inmediato que se convertiría en el aire sin importar qué. Después de todo, ella también quería rescatar a Lucas del lodazal de un matrimonio político, y luego tomar el control de la jurisdicción de la familia ella misma. Al ver la determinación de su nieta, el gran duque respetó su decisión. También organizó que Lucas fuera el asistente de Danya durante la prueba. Comparado con esta buena noticia, lo que la hizo aún más feliz fue la bóveda del tesoro. Albergaba innumerable oro, plocit en Titerpoi. Danya ya estaba sonriendo de oreja a oreja, pero luego vio algo. Mezclada con las joyas estaba su propia bolsa. Pamela debió haberlo recogido como un trofeo después de matarla hace 500 años. Afortunadamente, incluso después de 500 años, la magia de la bolsa aún funcionaba. Danya usó magia para abrir la bolsa. Ella sacó un collar de adentro. Este collar era un recuerdo de su maestro. Donde su maestro estaba vivo, la gema de este collar debería haber sido azul cielo. Por alguna razón había perdido su color, pero Danya se puso el collar de todos modos. Entonces ella también vio que la bolsa aún contenía las píldoras medicinales que su maestro había hecho para ella. Después de 500 años, no sabía si habían expirado. Danya se tragó uno directamente. Entonces Danya se quedó dormida en el lugar. No mucho después se sentó. Esto también fue parte de su entrenamiento. Finalmente había recuperado un poco de magia. Satisfecha, Danya empujó la puerta de la bóveda, solo para encontrar a sus 3 hermanos esperando ansiosamente afuera de la puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado en la bóveda durante 4 días. Los 3 estaban muy preocupados por ella, preguntándose si algo había sucedido dentro. Danya no tuvo más opción que sacar algunos tesoros que había tomado de una bóveda. Ella se los dio a los 3 como regalos, mintiendo que solo estaba dentro de la bóveda eligiendo regalos para ellos. Pero Cesa aún le dio un golpe en la cabeza, regañándola con severidad. Danya no había esperado eso, que su entrenamiento tomaría 4 días. Fue entonces cuando recordó sobre el Senado. Luke se opuso a que Danya se convirtiera en la heredera, así que querían poner a prueba a Danya con un examen. Y se sacó una carta. Esta fue la pregunta de prueba que el Senado había preparado para Danya. Después, justo como había dicho su abuelo, Lucas actuó como el superasistente de Danya, ayudándola a aprobar el examen. Pero lo que no esperaba era que Lucas fuera tan proactivo. Y Lucas era verdaderamente un genio. Él sabía todo sobre los asuntos del territorio. La mayor tarea del Gran Duque Asinov es la inversión. Para decirlo de manera simple, es ganar dinero constantemente. La razón por la que aún tienen que ganar dinero, incluso cuando están desbordados de ello, es porque durante la invasión demoníaca hace 500 años, las tierras del norte fueron ocupadas y utilizadas como base para los demonios sufriendo Eridimut. Aunque se ha completado el trabajo de restauración, la Ezra Hoshutzer no ha sido completamente reparada. Y el costo de la restauración siempre ha sido asumido por los Asinovs que gobiernan el territorio. Debido al entorno hostil, todos los recursos necesarios para operar el territorio debe ser adquirido desde afuera. Y los precios de estos recursos pueden cambiar en cualquier momento. Incluso las tarifas de mantenimiento para Mata, donde pertenece Geig Turno, donde Eldin está, son pagados por la familia Asinov. Así que hay muchos pagos que se están realizando tras bambalinas. Por lo tanto, para hacer frente a cambios desconocidos, deben ganar mucho dinero por adelantado. Así que la prueba del Senado es hacer dinero. El Senado le otorgó a Danya una suma de dinero. Si los fondos aumentan después de 3 meses, ella aprueba la prueba. Si disminuyen, ella falla. Una cantidad de dinero le dieron a Danya. Fue asombrosamente de 1.000 millones. Danya pensó, si la nieta del Gran Duque quería invertir en un negocio con 1.000 millones de monedas de oro,
el empresario más capaz del país. Probablemente se aglomerarían a su alrededor. Ella elegía con cuidado. Después de una inversión con Mary Patterson, ella transferiría todos los activos de esta maldita familia. Entonces, Lucas mencionó que tenían que hacerlo bien en el examen, porque después del examen viene la temporada social. Es una reunión anual de nobles que se lleva a cabo en la capital. También habrá el Día de la Fundación Nacional, y la fiesta de la familia imperial se llevará a cabo entonces. Danya estaba muy interesada después de escuchar esto, pero tendría que preguntarle a su abuelo, porque siguiendo los deseos del gran duque, no habían asistido ni una vez en 7 años. Y el gran duque aceptó sin dudar. En cuanto a enseñar a Danya a bailar, esa tarea le correspondió naturalmente a Cisse. Sin embargo, pronto descubrió una cosa. Ella no tenía absolutamente ningún talento para bailar. Sus pies estaban rojos e hinchados por la práctica. Cisse incluso sugirió que Danya se pusiera de pie, así que parecería que los dos estaban bailando. Justo en ese momento, Sean, quien había escuchado que Danya estaba aprendiendo a bailar, también se apresuró. Tan pronto como estos dos hermanos se encontraron, comenzaron a discutir. Justo cuando Danya estaba a punto de escabullirse, ella fue arrastrada por Sean. Él vio los grandes pies de Danya. Él quería llevar a Danya a donde ella quisiera ir. Pero justo en ese momento, Danya vio a Blanche afuera de la ventana. Danya soltó un grito repentino. Sorprendió a sus hermanos. Ella le dijo de inmediato a Sean que quería regresar a su habitación, después de que los dos llevaron a Danya de regreso a su habitación. Danya mintió diciendo que iba a dormir y los despachó. Blanche también entró volando por la ventana. Danya le gritó, ordenándole que no le hablara, delante de los demás, sin importar qué. Blanche simplemente indicó en silencio que entendía. Sacó un puñado de flores. Danya no había esperado que Blanche realmente los encontrara. Y tan rápido también. Él había buscado día y noche, finalmente encontrándolos, en un lugar al sur de Mist Peak, donde la barrera mágica era débil. Y solo tomó una porción. El sur era precisamente donde solía vivir con su amo. Entonces le dijo a Blanche que fuera a conseguir 10 veces la cantidad. Después de hacer tantas pastillas, su resistencia debería recuperarse hasta el punto en que pudiera derrotar a Blanche. Blanche realmente quería quedarse al lado de Danya, después de recibir esas flores. Danya preguntó si el mundo demoníaco era responsable por el debilitamiento de la barrera mágica que comenzó hace 15 años. Pero Blanche dijo que era por magia negra. Ese tipo de magia puede atravesar la barrera para afectar este mundo. Podría estar intentando romper la barrera. Danya no podía evitar sentir un poco de pánico. El culpable detrás de tantas tragedias no podía ser ella. ¿Podría? Ella siempre había seguido estrictamente las palabras de su maestro. No usar la magia y los secretos que su maestro le enseñó. Dañar a otros. Por eso cuando Pamela la atacó, ella no se defendió. Si ella hubiera luchado con todas sus fuerzas, probablemente no habría muerto. Pero eso habría ido en contra de las enseñanzas de su maestro. Pero las cosas resultan de esta manera. Danya decidió recomponerse y ya no estar perdido en el pasado. Ella quería que Blanche le enseñara a reparar la barrera. Pero Blanche no sabía nada al respecto. Solo querías quedarte al lado de Danya. Desamparada, Danya tuvo que ceder. Pero Danya le ordenó a Blanche que se encargara de una bestia mágica que cruzó la barrera. Solo cuando no estaba tratando con bestias. Podrá aparecer en su forma de Ab. Y solo podía hablar cuando los dos estaban a solas. Solo entonces Blanche reveló una sonrisa triunfante. Más tarde, Marina entró en la habitación. Y vio al pajarito pensando en lo que era muy lindo. Ella estaba allí para entregar cartas a Danya. Danya había difundido la noticia de que estaba buscando invertir, que inmediatamente atrajo un montón de cartas, de empresarios, y Danya tuvo que encontrar el ganso que pone los huevos de oro entre esta pila de cartas. Pero pronto descubrió que había sido demasiado optimista. Entre las innumerables propuestas, eran todas promesas vacías y imágenes vagas. Pero justo en ese momento, vio algo increíble. En una de las cartas, la carta decía que hace mucho tiempo, su ancestro llegó al continente y se vigoró con bien, acumulando una gran cantidad de riqueza. Pero un día, después de cerrar un surd, involucrando todo el first de la familia, el barco encontró un tifón y se hundió en el mar. Ese barco se llamaba el Celestial. A bordo había enormes sumas de dinero comercial y los tesoros de la familia. Debido a este incidente, su familia se declaró en bancarrota, así que no pudieron salvarlo en absoluto. Después de leer la carta, ni siquiera Lucas sabía qué decir. Y la razón idónea era los vales tesoro son geniales. Y ella sintió que era una pena, que el tesoro familiar estaba enterrado. Lucas estaba aún más sin palabras. Por supuesto, Danya no estaba interesada en esta carta, por esas razones. La verdadera razón por la que estaba tan segura era que había escuchado. Los espíritus en la señorita Peak mencionan ese mismo barco. ¡Qué coincidencia! Y para entonces, Danya ya había invitado la otra parte de la residencia. Afirmó haber encontrado un libro de registro, dejado por su ancestro hace años, y había determinado con precisión la ubicación del naufragio. Pero incluso se equivocó con el nombre del barco. Esto hizo que Lucas se sintiera muy sospechoso. Sin embargo, Danya insistió en firmar un contrato con este tipo, que parecía un estafador. El hombre se conmovió instantáneamente. Finalmente podría recuperar su herencia familiar. Pero Danya propuso una división de las ganancias del 70 al 30. El hombre aceptó de inmediato.
Él también sabía muy bien que sin la ayuda de la familia de la gran duquesa, nunca podría rescatar. En un anexo de residencias de invierno, oyeron que Danya había comenzado a hacer su movimiento. Pero Kana le dijo a su padre que no se preocupara, porque ella descubrió que el comerciante, quien fue a negociar, era un famoso varón mendigo. Ella también pensaba que Lucas estaba muy ansioso. Convertirse en el gran duque. Después de todo lo que hizo, era obtener el puesto que había deseado desde la infancia, y luego pasar el resto de su vida malgastando el poder en sus manos. De esa manera, su familia podría ayudar a su padre a saldar sus deudas. Es muy probable que los dos se hayan casado. Su padre utilizó pedir dinero prestado en todas partes, y usó el dinero prestado para jugar. Pero un día, la nieta del gran duque apareció de repente, y su matrimonio se convirtió en algo que nunca había sido. Kana estaba extremadamente reacia a aceptar esto. Ella pareció todos los días. Y finalmente había ascendido a su posición. Ella estaba decidida a obtener lo que le pertenecía. Unos días después, Lucas de repente llegó a la habitación de Danya, emocionado. Él trajo buenas noticias. El juicio de Danya fue correcto. Una carta llegó de un hombre diciendo que habían encontrado el barco, y la cantidad de monedas de oro dentro era incluso mayor de lo esperado. Al precio de mercado actual, para monedas de oro antiguas, podrían ganar más del doble de lo que se anticipó. Incluyendo el capital, el hombre le dará a Danya 140,000 millones. Y el por el comercio transmitido de sus antepasados. Él también está muy agradecido con Danya. El grupo de comerciantes ayudará a Danya en cualquier momento. Ella ganó 130,000 millones. La prueba ya fue aprobada. Danya se convertiría en el aire justo y equitativo, y ella desperdiciaría todo el dinero y arruinaría a esta familia. Lucas miró a Danya con nuevos ojos. Esto también le hizo darse cuenta de que los números y la probabilidad no son necesariamente la clave para determinar si una inversión es exitosa. Juzgar desde otras perspectivas también es algo que vale la pena considerar. Aunque Danya pensó para sí misma, por favor no aprendas de mí. Si no fuera por la información privilegiada, ha perdido todo. En el tiempo que siguió, quizás porque se difundió la noticia de que Danya había ganado 140,000 millones, incluso más empresarios le enviaron cartas. Pero Brett fue forever de 3 meses, aún no firmó. Ella solo podía fingir ser un aire fiel, y continúa leyendo las cartas. Pero ese día recibió una visita inesperada, Kana. Ella invitó a Danya a ir a una subasta con ella. Aunque a Danya no le desagradaba Kana, incluso Sean era muy cauteloso con ella. Danya no podía evitar sospechar que las intenciones de esta mujer no eran puras. Pero Danya decidió seguir el juego con su plan, cooperando con su actuación, y acordando ir juntos a la subasta. La subasta Danya, quien originalmente solo quería venir a ver, no esperaba que estuvieran sentados en la sección de compradores. Y la explicación de Kana fue que la propia Danya había dicho. Ella realmente quería participar. Además, la diversión de una subasta radica en reconocer un objeto precioso a simple vista, juzgando su valor y evaluándolo, y Sean, como protector y guardia de Danya, también había venido. Solo entonces Danya entendió el objetivo de Kana. Dependiendo del juicio de un postor y de la subasta, uno podría hacer una fortuna o sufrir una gran pérdida. Para una niña de 13 años como ella, quien era un plebeyo no hace mucho tiempo, ¿cómo podría ella, con una sola mirada, saber si un artículo en la subasta era un tesoro? Danya sospechó que Kana estaba planeando usar la subasta como una excusa para hacer que despilfarrara todos los activos que acababa de ganar. Pero ella inmediatamente tranquilizó a los dos, que definitivamente compraría algo increíble y sorprendería a todos. Sin embargo, en el tiempo que siguió, no importa cuánto intentara Kana avivar las llamas, Danya posible. Este ya era el 20º artículo de la subasta, y de esto uno estaba explicando Murphy. Es un gran pintor. Incluso las pinturas de él de la comisión de la familia imperial. Te arrepentirás si no haces una oferta. Pero Danya sabía que las pinturas solo aumentan de valor, y valor después de la muerte del artista. ¿Cuál fue el objetivo de comprar la obra de un artista vivo? Viendo que no podía persuadir a Danya, Kana se puso ansiosa e incluso comenzó a agarrarla. Justo en ese momento, Sean interrumpió con calma. Entonces lo compras. Fue entonces cuando Danya recordó. Ella inmediatamente elogió a Kana por tener un gran gusto artístico, y aprovechó la oportunidad para levantar la mano por ella. La oferta número 4 es de 500 millones. Justo cuando Kana se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el subastador ya la estaba felicitando por ganar el paisaje, pintura por 500 millones. En el tiempo que siguió, Danya ayudó continuamente a Kana a levantar la mano, adquiriendo un coleccionable tras otro. Y el último artículo era una alfombra inscrita con un lenguaje antiguo. El precio inicial era de solo 1,000 monedas de oro. El guión distorsionado hizo que todos pensaran que era una falsificación, pero Danya lo reconoció de un vistazo. Definitivamente era el idioma de los antiguos. Reino mágico de Lem. Y luego se Ella levantó su paleta de número de manera decisiva por primera vez. Al final, ella ganó la alfombra por un precio final de 5,000. Más tarde, cuando Danya llevó la alfombra a casa, Lucas quedó atónito. Él también lo reconoció como el idioma.
del antiguo reino de Lem. Se marcó un conjunto de coordenadas en él, y el texto a continuación dice, antes de que llegue el día del juicio. Dejamos aquí las reliquias que deseamos transmitir a nuestros descendientes. Esto significaba que la alfombra era una especie de mapa del tesoro. Si realmente pudieran encontrar este lugar, serían ricos. Los dos de ellos inmediatamente tomó acción, informando a Mata sobre ello para encontrar ayudantes. Unos días después, el genio Lucas fue a trabajar. Descifró las coordenadas en un solo día y también anotó los materiales necesarios para la excavación. Al mismo tiempo, obtuvieron un permiso de excavación. Mata también envió un equipo de excavación para ayudarlos. CSA incluso lideró personalmente al equipo de excavación hacia las coordenadas. La prueba del Senado estaba a punto de terminar. Si esta excavación dio resultados, la posición de Daña como aire sería aún más segura. El día que el equipo de excavación partió, Daña vino a despedir a su hermano, pero no lo hizo. Se espera que alguien que va a una excavación esté vestido así. Incluso Sean no pudo evitar burlarse. Pensé que iba a salir a buscar una novia. Después de eso, los dos comenzaron su clásica sesión de discusiones. Afortunadamente, Lucas estaba allí para mediar y se detuvieron. Danya le dijo a Cecia que no buscara las reliquias tan desesperadamente. No quería perder a su hermano por unas reliquias. Ella también esperaba que Cecia regresara pronto. Cecia le preguntó cuántos dedos tenía. Él le dijo que contara un dedo al día y que volvería cuando contara el último. Esta fue la forma única en que A respondió. En este punto, Danya tenía curiosidad. Cecia parecía mostrar un interés inusualmente fuerte en este asunto. ¿Y por qué cayó el reino de Lem en la ruina? Los dos hermanos la miraron con sorpresa. Lucas entonces recordó que solo le había enseñado a Danya sobre la situación política en el norte, pero no había cubierto conocimientos generales. Coincidentemente, se acercaba la temporada social y había un muy buen maestro que él podía. Presenta a Danya. Y este maestro resultó ser el hermano mayor del decano. No en pánico. El hermano mayor de Dean es miembro de MATA. El departamento de investigación al que pertenece no solo estudia la historia y el uso técnico de magia y bestil en numerosos otros temas. Así que está muy ocupado. Solo podía elegir el contenido principal para explicar. La razón por la que Lem desapareció, según rumores, es que un meteorito cayó del cielo uno día. Lem desapareció debido al impacto del meteorito, aunque hay muchos puntos dudosos. Así que si realmente pueden excavar las reliquias de Lem, podría considerarse un acontecimiento histórico que sacudiría al mundo. Descubrimiento. Así que también están muy emocionados por ello. A continuación, habló sobre la familia imperial del imperio. El ancestro de la familia imperial utilizó algún tipo de inmenso poder para unificar el continente, y estableció el actual imperio, y que ese inmenso poder era la omnipotencia de un dragón. La gente llama a la omnipotencia de los dragones Galadrian. Danya fue un poco lenta para reaccionar. ¿No es Galadrian un nombre de persona? Pero el hermano del decano dijo que si alguien tuviera ese nombre, lo habrían expulsado. En prisión hace mucho tiempo, porque la familia imperial intenta por todos los medios ocultar la omnipotencia de los dragones. En los pocos registros restantes de Lem se mencionó a Galadrian. Él es el dragón del principio. Número 4. Algunos especulan que la familia real no obtuvo omnipotencia, sino más bien se encontró con un dragón que lo poseía. En este punto Danya ya no podía escuchar. Su maestro era un dragón, pero un dragón omnipotente no moriría de enfermedad. ¿Cuál era el verdadero origen de su maestro? Unos días después, solo quedaban 3 días hasta el día que se había prometido. En 3 días, el examen del Senado también habría terminado. Estos últimos días, la mente de Danya estaba constantemente pensando. El dragón y su maestro y CC no habían enviado ni una sola carta. Justo en ese momento, de repente pensó en Blanche, que estaba cantando sin parar a su lado. Ella le pidió a Blanche que volara y viera cómo estaba Seth. En la tarde del último día del examen del Senado, Marina se apresuró a contarle a la joven que el joven maestro CC había regresado. Para cumplir su promesa, CC había utilizado magia espacial para regresar, y por lo tanto estaba extremadamente... Y la cosa que trajo de Lem fue una pequeña moneda de oro. Él explicó que era un artefacto de Lem y que sería imposible de crear. Algo así ahora. En esa pequeña moneda de oro, densamente tallada, estaban los antiguos magos de la magia. Los detalles específicos solo se conocerían después de que terminara el examen y se realizara una investigación exhaustiva. Se llevó a cabo en Matt. Pero este fue un descubrimiento sin precedentes. La razón por la que tardó tanto fue que los movimientos de la corteza habían hecho que las coordenadas fueran imprecisas. Pero al final, apareció un pájaro y le dijo la ubicación exacta. Era obvio que este pájaro era Blanche. Daniel, que había querido ir algo con Blanche, decidió dejarlo ir, considerando Vecna. Ayudó a Cés a encontrar la entrada después de todo. Al mismo tiempo, en el anexo de la residencia de invierno, Connaught no solo no pasó dinero, pero ganado aún más. Esto hizo que su padre se enojara mucho, e incluso lo golpeó. Aún así, Connaught sonrió y dijo que pondría todo de vuelta en su lugar.
el día en que se anunciaron los resultados del examen del Senado. Daniel estaba a punto de empujar la puerta para entrar al Senado. La puerta no se abrió. En su lugar, un círculo mágico brilló repentinamente bajo sus pies. Él hizo un sonido y los demás estaban aterrorizados. Daniel había caído en un espacio. Fue Blanche, transformándose en un humano, quien salvó a Daniel. Mientras tanto, en la residencia de invierno, CC estaba usando magia para rastrear la ubicación de Daniel. Pero fue bloqueado por la magia de varios magos. El gran duque, sin embargo, frunció el ceño y se dio la vuelta para irse. Iba a interrogar al culpable. Parece que el abuelo ya sabía quién era el perpetrador de este incidente. Daniel descubrió un sonido que venía de cerca. Al acercarse vio una persona atrapada. Daniel inmediatamente desató las cuerdas que la ataban. Después de quitarse la capucha, descubrió que era una chica amante de los gatos. La chica amante de los gatos, con lágrimas en los ojos, le dijo que probablemente estaban a punto de ser vendidos. Justo en ese momento, la puerta de la mazmorra se abrió y un grupo de personas entró. De su conversación, Daniel dedujo que en realidad eran un grupo de traficantes de personas. Y Daniel se había convertido en la mercancía de la que estaban hablando. Justo cuando los traficantes estaban a punto de meter a los dos en una caja, Daniel señaló hacia el lado y dijo, «Mira, ¿qué es eso?». Justo cuando la atención de todos se desvió, Blanche atacó. Los hombres no sabían quién los había emboscado, y fueron instantáneamente lanzados al caos. Mientras tanto, el gran duque entró al Consejo del Senado. Les dio a los senadores presentes 10 minutos. Si el secuestrador no confesaba en 10 minutos, cortaría un brazo a cada uno. Aquí, en 10 minutos, les cortaría el otro brazo. 10 minutos después de eso, les cortaría las piernas. Finalmente, cortaría la cabeza de todos los presentes. Era evidente que el gran duque estaba realmente enfurecido, y no parecía que solo estuviera intentando. Los senadores se alborotaron de inmediato. Algunos lo encontraron completamente absurdo y quisieron irse de inmediato, pero el lugar ya estaba rodeado por los caballeros del gran duque. Sin su permiso, nadie podía dar un solo paso afuera. Instantáneamente, todos los senadores cayeron en pánico, sospechándose unos a otros o suplicando al gran Duke reconsiderara. Pasaron 10 minutos, justo cuando el gran duque desenvainó su espada y se preparó para decapitar a todos. Connor se lanzó hacia adelante, pero no estaba allí para entregarse. En cambio, él estaba allí para identificar a su propio padre como el que orquestó el secuestro. La prueba era que sabía dónde estaba Daniel. Su padre estaba a punto de maldecir a este hijo desobediente, pero fue detenido por el gran duque. Quería saber los detalles. Los traficantes estaban a punto de meter a los dos en una caja, pero la resistencia de Daniel era especialmente fiero. Desde entonces se sintió un temblor. Los hombres dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La puerta de la mazmorra se estrelló directamente contra la cara de un traficante. Era un Sean que había roto la puerta. Estaba furioso, diciéndole a la escoria que se alejara del niño. Los traficantes exclamaron «¿Dónde está el mago afuera haciendo?». Una figura fantasmal se movía entre la multitud. Al segundo siguiente estaba detrás de un traficante. Sus dedos como espadas presionaron contra la parte posterior de la cabeza del traficante. «Pon tus manos detrás de la espalda y acuéstate en el suelo». Se hizo entrada genial. Estaba furioso en ese momento. Sin embargo, otro traficante había agarrado a Daniel y estaba ofreciendo una resistencia obstinada. Pero entonces el gran duque salió. «Me gustaría saber cómo planeas tratar con el heredero de la familia Asinov». Al ver que el gran duque en persona había llegado, los traficantes se dieron cuenta de que probablemente habían secuestrado a alguien a quien no debieron haber tocado. Todos dejaron caer sus armas. Justo en ese momento, se notó una pluma azul en el suelo. Estaba a punto de preguntar sobre eso cuando vio que el vestido de Daniel estaba roto. Y Daniel dijo que ella rasgó su vestido para detener un poco de sangrado. Al enterarse de que su hermana estaba sangrando, Cersei se llenó de rabia y comenzó a recitar un hechizo y el gran duque también levantó una espada afilada. Daniel explicó rápidamente que no era para detener su propia hemorragia. Después de muchas dificultades, Daniel finalmente logró ocupar el puesto de pequeño gran duque. Pero su primera tarea era comprar algunas velas para el año. Daniel no podía entender. Ella había ganado tanto dinero. ¿Por qué se le pedía hacer algo tan aburrido? Lucas la consoló mientras explicaba. Daniel aún era demasiado joven. Sería difícil para ella manejar el territorio ahora. Ella solo podía aprender poco a poco. Además, aunque aprobó el examen en términos de resultados, el proceso no estuvo a la altura de los estándares. Daniel entonces se dio cuenta de que pensaban que ella había aprobado el examen por buena suerte, pero en realidad había pasado recopilando información. Sin embargo, no fue estricto. La situación era muy frustrante. En ese momento Cece entró. Él trajo algo para Daniel. Era una invitación a la fiesta real. Ahora que ella era la heredera oficial, sentía que era necesario que hiciera una aparición en la alta sociedad. En la audiencia, Conis declaró que había abandonado a su familia para proteger a la joven. Todos los demás esperaban que Lucas se convirtiera en el heredero, pero él creía firmemente que Daniel era el verdadero heredero. Para demostrar su sinceridad, no tuvo más remedio que denunciar a su propio padre. El gran duque le preguntó a Cona cómo deseaba ser delgado. Cona, sin embargo, reveló una sonrisa siniestra. Quería usar este incidente como una oportunidad. Cona se había convertido en el salvador de Daniel.
Como agradecimiento le dijo al gran duque que después de exponer este asunto no tenía a dónde ir. Rogó al gran duque para dejarlo vivir en el anexo de la residencia de invierno. Pero el gran duque seguía preocupado, así que tuvo el diaconist en otra casa de la familia Asinov, ubicada en las afueras de la capital. Después de todo, con tantos ojos observando, él había en nombre salvado a Daniel. El gran duque, por lo que adecuadamente hizo un lugar para él, quería dejar pasar el asunto. La familia Asinov no había estado en la capital en 7 años. Llevarlo con nosotros era un asunto conveniente. Pero mientras Daniel estaba en la capital, ella solo podía quedarse con Connor. Además, en este viaje a la capital, Lucas no siguió. Debido a una tradición dejada por el gran panel de magos hace 500 años, él protege firmemente el residencia de invierno. El gran duque había firmado la invitación y no podía retractarse de su palabra. Dijo que quería evaluar el progreso de baile de Daniel. Mostrado como el secretario acompañante de Daniel en la guardia, definitivamente tendría que ir junto. Al día siguiente, Daniel se presumió ante los dos. Ella había recibido una invitación para una fiesta de té de la princesa. ¿Quién sabía que los dos cambiarían inmediatamente sus expresiones, diciéndole que rápidamente tirara? Resultó que la princesa se había enamorado de su hermano Lucas a primera vista, y lo persiguió durante varios años, lo cual fue muy molesto. Después de ser rechazada por su hermano, ella comenzó a buscar problemas con Lucas. Cada día, por alguna razón desconocida, Lucas siempre se enredaba con personas así. Así que incluso los chicos populares tienen sus propios problemas. Pero Daniel todavía realmente quería ir. Ella sintió que aceptar la invitación para mantener relaciones con la familia real podría también construir la reputación del pequeño gran duque. Además, su abuelo solo le permitiría hacer cosas como comprar velas en este momento. Ella quería ganar la aprobación de su abuelo y que él le confiara tareas adecuadas. En ese momento, Cisse también recordó lo que Lucas le había dicho antes de que se fueran. Él quería que Daniel hiciera lo que ella quería mientras estaban en la capital. Debido al abuso prolongado que había sufrido, le preocupaba que Daniel tuviera baja autoestima. Después de eso, los dos ya no intentaron disuadirla, dejando que Daniel asistiera al fiesta del té. Pero ellos también iban. Más tarde, Daniel llegó al lugar de la fiesta de té. La escala era más grande de lo que había imaginado, pero no parecía un lugar adecuado para hombres. Así que la princesa hizo que los gemelos esperaran en otra habitación. Justo en ese momento, la princesa se acercó a saludar a Daniel. Esta persona era princesa. Tessiera. Danya respondió de manera educada, pero notó un indicio de amargura y un poco de picor en él. Otras palabras, a Danya simplemente le pareció muy interesante. ¿Fue este su primer desamor como el pequeño gran duque? Princesier estaba confundida. Ella había oído que Danya era una nieta recogida del campo y pensó, ella era una campesina. Pero resultó que esta chica de campo era tan hermosa y su elegante porte no. Haz una cosa, ella era una plebeya hace poco tiempo. Su gusto y ropa también eran impecables, y su sonrisa era tan brillante. Cuanto más pensaba la princesa en ello, más enojada se ponía. El té también se cultivó especialmente en el sur, burlándose implícitamente de Danya por ser del norte. Ella estaba tratando de provocar a Danya al responderle, quien sabía que Danya, en cambio, dale a la princesa una dulce sonrisa y agradécele, incluso elogiando la belleza y la bondad de la princesa. Esto fue un golpe crítico para la princesa. Después Danya incluso la elogió por saber compartir y ser muy generosa, solo como la diosa que le dio fuerza al héroe de Asinov, Pamela. Esta princesa arrogante fue completamente conquistada por los elogios de Danya. Esa noche, Danya regresó a la residencia con un montón de hojas de té. Eran todas hojas de té de primera calidad regaladas por la princesa. Sean la elogió, diciendo que debió haber persuadido a la princesa para que estuviera de buen humor. Danya dijo que no la persuadió. Además de ser bonita, no tiene ningún poder de combate. Ella es solo una chica ordinaria. Y pasado mañana ella tenía que ir al palacio real. La princesa la había invitado a pasear en bote y le pidió que viniera sola. El día de su cita con la princesa, Danya estaba muy feliz. Era su primera vez en un bote. Lo importante era que ella también podía comer comida deliciosa, y como se prometió, la princesa envió una lujosa carroza y la guardia real, justo cuando ella estaba a punto de subir a la carroza. Cisse se apresuró. Ella le puso un anillo en el dedo a Danya. Entonces lo abrazó a Danya. En realidad, Cisse quería decirle que había lanzado un hechizo de protección sobre el anillo. Así que no debe quitárselo. En este momento los guardias reales estaban muy conmovidos. Los Asinov, quienes según rumores no derramarían ni una sola gota de sangre ni siquiera si fueran apuñalados, se preocupaba tanto por su hermana. Después de llegar al palacio real, los asistentes informaron a Danya que la princesa, en su anticipación de conocer a la joven, no había dormido bien y apenas se había despertado. Ella podría necesitar esperar por ella en la habitación de huéspedes con las otras jóvenes. Pero Danya quería pasear por el jardín del palacio. Después de todo, realmente era hermoso aquí. El mayordomo no pudo decir mucho. Solo le pidió a Danya que no se alejara demasiado al llegar al jardín. Danya descubrió que el jardín del palacio era realmente hermoso.
También había un gran lago en su vida pasada. Ella siempre había vivido en una cima neblinosa, y nunca había visto un clima tan bueno, ni algo tan hermoso. Vista. Justo en ese momento sintió una intención de matar. Una flecha afilada vino volando. Danya esquivó apresuradamente, una figura salió del bosque. Era un nicho esteador y desconcertó. Al siguiente segundo tropezó con un rama y callejón. Danya no tuvo más opción que extender una mano al niño para ayudarlo a levantarse. Después, solo entonces el chico se dio cuenta de que la chica frente a él era descendiente de Pamela. Y también la chica que mencioné. Así que el niño también se presentó formalmente. Él era Rose, el segundo príncipe del Imperio Gigante. Danya entonces recordó. Él era el segundo príncipe conocido como el Lirio Distante. Al ver a Danya decirle su apodo en la cara, se sintió particularmente avergonzado. Cuando Danya le preguntó por qué estaba disparando flechas, él entonces recordó disculparse. Rose se estaba preparando para la competencia de caza, pero como no era tan fuerte como su hermano mayor, seguía cometiendo errores. Justo en ese momento, se dio cuenta de que el sombrero de Danya estaba torcido. Probablemente fue por su flecha. El culpable segundo príncipe quería ayudar a Danya a enderezar su sombrero, pero activó el magia de protección en el anillo en la mano de Danya. Al siguiente segundo, el segundo príncipe fue lanzado al aire. Danya quería salvarlo, pero olvidó que no tenía mucha fuerza. Ella solo podía caer al agua junto con el segundo príncipe. Y el segundo príncipe había perdido conocimiento. Danya no tuvo más opción que aferrarse al segundo príncipe. Mientras intentaba salir a la superficie, parecía encontrar algún tipo de resistencia, y no podía salir. Arriba. Pero justo en ese momento, el collar de su ama se iluminó. En el siguiente segundo, fue expulsada del agua por la corriente. Finalmente, de regreso en la orilla, Danya aún no se había recuperado, pero descubrió su collar. En ese momento, los guardias y las sirvientas también notaron el alboroto aquí, y se apresuraron a acercarse. Incluso la princesa Danya entró en pánico. Para cualquiera que mirara, parecería que ella fue quien puso al segundo príncipe en peligro. La familia real seguramente no la dejaría ir, pero justo en ese momento, el segundo príncipe también recuperó. Sin otra opción, Danya se preparó para decir la verdad. Pero para su sorpresa, el segundo príncipe asumió toda la responsabilidad. Él afirmó que fue por su culpa que las cosas llegaron a este punto. También fue él quien tropezó y cayó al río. Fue Danya quien lo salvó. Miss Danya fue su salvadora. Danya estaba muy conmovida. El segundo príncipe en realidad la había cubierto. Después, el segundo príncipe le susurró: ¿podemos simplemente fingir que el incidente con la flecha nunca sucedió? Esa noche, en la residencia Asinov en la capital, Cis estaba furioso. El segundo príncipe acosó a Danya. Danya trató de explicar, pero Cise insistió en su creencia. Justo en ese momento, el gran duque entró y preguntó de qué estaban discutiendo los dos. Cise tuvo que explicar por qué Danya fue al palacio real sola. Él es Power, así que le dio a Danya un anillo mágico. Y la magia de protección había sido activada. El gran duque mostró de inmediato preocupación por Danya. ¿Qué fue exactamente lo que el segundo príncipe te hizo? Danya informó con veracidad. El segundo príncipe quería ayudarla a enderezar su sombrero, pero fue lanzado por el anillo de Cise. Pero el príncipe heredero la había ayudado a ocultar la verdad. Solo entonces el gran duque entendió de qué trataba esta carta. Resultó que el príncipe había enviado una carta de disculpa. Él solo quería venir y ver qué había pasado. Se sintió aliviado al escuchar que Danya estaba a salvo. Después, el gran duque le dio a Danya un regalo. Después de abrirlo, Danya descubrió que era un vestido formal azul. Fue muy magistrado al llegar pronto. El gran duque había ordenado un vestido formal azul para su pequeña belleza. Danya inmediatamente regresó a su habitación para cambiarse. Justo cuando su padre estaba a punto de irse, de repente se volvió para mirar a Cise. Él hizo a Cise. Cise estaba muy feliz. Después de todo, no sabía cuánto tiempo había pasado desde que recibió elogios del gran duque. Unos días después, Danya recibió otro regalo. Después de abrir el regalo, encontró que era otro vestido. Cuando el remitente en realidad era Rose, aunque todavía tenía que usar la que su abuelo le dio. Eso no la detuvo de usando más tarde. Cuando Cise se enteró, le dijo a Danya que lo tirara. Tenía miedo de que el emperador tuviera ideas, y quisiera que Danya estuviera con el segundo príncipe. Danya pensó que era demasiado absurdo. ¿No estaba su hermano sobrepensando las cosas? Pero Cise le dijo que la madre de Rose era de bajo estatus, así que había sido excluido de la contienda por el emperador desde el principio. Por lo tanto, obtener un título decente y vivir tranquilamente en el campo, o convertirse en el yerno de una prestigiosa familia noble, era la mejor opción para Rose. Si Danya se involucrara con Rose, estaría jugando directamente en las manos de la familia real. En el día de la fiesta real, Kana fue muy descarada, pidiendo montar en el mismo carroz como Danya. Sin embargo, cuando Cise llegó, ignoró directamente a Kana y urgió a Danya a apresurarse. Pero Kana aún llamó a Cise preguntándole si podía ir con él. Necesitaba obtener el permiso de Cise. Solo entonces Danya se dio cuenta de lo que quería decir con esto. Él la ignoró por completo, como la pequeña cabeza de la familia.
Pero sí se miró a Danya y dijo, si nuestro carruaje llevará el cangrejo en tu lugar, el heredero de la familia Asinov, para decidir qué planeaba hacer, pequeño gran duque. Entonces Danya le dijo a Kana que tomara otro carruaje. Él había llegado aquí en una carreta. Kana no esperaba que Danya le rechazara de manera tan sutil. Incluso le agradeció a Danya, pero después de que los dos se fueron, él inmediatamente apretó los dientes. Después de subir al carruaje, sí se sintió que la actuación de Danya justo ahora fue apenas pa. Después de eso, finalmente llegaron a la fiesta real, a la que Danya había estado esperando por tanto tiempo. Dentro había todo tipo de comida deliciosa, música elegante y personas con ropa hermosa. Pero lo que Danya no esperaba era que el gran duque fuera tan popular. Lo que fue aún más inesperado fue que Sis y Sean también eran tan populares. Con el flujo de personas y una mezcla de varios perfumes y aire, Danya se sintió mareada por un momento. Los gemelos también notaron la incomodidad de su hermana, y de inmediato se abrieron paso entre la multitud. Llevar a Danya lejos. Pero Danya notó que muchas personas susurraban a sus espaldas que solo fueron adoptados porque el gran duque los enfrentó. Danya se enfureció al instante. Estos cobardes solo se atrevieron a susurrar a sus espaldas. Las bestias mágicas corrían desenfrenadas en el norte, destruyendo cruelmente muchas aldeas y familias. Los gemelos eran iguales. ¿Pero qué tenía eso que ver con ser patético? Pensando en esto, Danya no pudo evitar acariciar las cabezas de los dos hermanos. Los dos estaban un poco sorprendidos. Danya dijo que simplemente sentía que las cosas habían sido un poco difíciles para ellos. Después Danya recuperó su ánimo. Ella iba a comer mucha comida deliciosa, pero incluso mientras comía, fue acosada por las fanáticas de Cisse y Sean, que le preguntaban todo tipo de cosas. Además, había personas susurrando constantemente al costado. Pero cuando vieron a Cisse mirándolos, inmediatamente se dieron la vuelta. Cisse sintió que en lugar de lidiar con estas ratas, era mejor ganar la aprobación de todos. Alaba con destreza. Luego llevó a Danya a la pista de baile. Las fanáticas de al lado estaban a punto de desmayarse de la emoción. Justo en ese momento, un guardia gritó, «Su Majestad el Emperador y la familia real están entrando». Pero en ese momento Danya se dio cuenta de que Kana en realidad estaba de pie junto a su abuelo. Y él llevaba el traje formal, el segundo príncipe en el centro. Recordó claramente que estaba colgado en su habitación. El príncipe podría pensar erróneamente que ella había dado el vestido. Él la envió con alguien más. Eso sería demasiado grosero. En ese momento debido al anillo de Cisse, ella ya había pasado por ese incidente. Así que definitivamente no podía dejar una mala impresión en el segundo príncipe. Justo cuando Danya se estaba preparando para encontrar una excusa para irse, no sirvió de nada porque el príncipe ya había aparecido. Las defensas mentales de Danya ya se habían colapsado. El emperador vio a Danya y pensó que era la heredera de la que se hablaba. En este punto Danya ya estaba tartamudeando. La princesa Yara hizo una aparición, aliviando la incomodidad de Danya. Ella le preguntó sobre los postres que se hicieron en la última fiesta de té, que no tenían el mismo sabor. Y la apariencia excelente. Definitivamente, no hice fabricante de postres, los preparara a propósito. Solo porque dijiste que eran deliciosos la última vez. Danya en realidad sabía que la princesa Yara lo había hecho a propósito. Verboli, ella elogió a su chef de postres por ser increíble. Esto satisfizo la vanidad de Yara, quien luego dijo que si a Danya le gustaban, podía llevarse algunos con ella cuando se fue. Danya pensó que estaba actuando exactamente igual que en la fiesta de té. En ese momento el emperador notó a Kana Orset. El gran duque explicó que este era el hijo del cangrejo. Danya pensó que el gran duque era muy meticuloso, marcando claramente una línea al indicar que él no lo había traído. Kana Orset había robado el vestido de Danya y estaba secretamente complacida, queriendo enseñarle una lección frente al emperador. Soy Kana Orset. Es un honor conocerlo de esta manera. Antes de que pudiera terminar de hablar, su ropa se abrió de inmediato. Todos los presentes escucharon el sonido de la tela desgarrándose. Al ver esta escena, Yara no pudo evitar soltar una carcajada. Kana Orset afirmó tener algo que hacer y rápidamente abandonó el lugar. La protagonista femenina pensó que él insistía en usar un vestido de niña hecho a medida para ella. Sería extraño si no se rasgara. Danya no pudo evitar reconocer su obsesión. El emperador luego le preguntó si se había estado acercando a Rose recientemente. Danya estaba confundida. La repentina pregunta del emperador llegó en un momento muy delicado para ella. El emperador pidió al segundo príncipe que llevara a la señorita Danya al jardín. Danya pensó que esta era una buena oportunidad para aclarar el malentendido. El segundo príncipe estaba un poco desconcertado cuando Danya de repente se disculpó con él. El segundo príncipe explicó, «Vi tu expresión sombría y pensé que era porque tú rechazaste mi affair. Me sentí tan intimidado». Danya finalmente entendió que eso era lo que pensaba el segundo príncipe, así que soltó un largo. Ella le dijo al segundo príncipe que no quería perderlo como amigo. Sería muy triste perder a un amigo así. El segundo príncipe parecía un poco decepcionado por la palabra amigo. Danya se inclinó más cerca, pensando que no quería ser su amigo. Era obvio que el segundo príncipe estaba reacio. En ese momento, el segundo príncipe notó el collar en el pecho de Danya. Danya explicó,
Este es un collar muy precioso que una vez perteneció a alguien que puedo shower. Y el segundo príncipe pensó que las personas que Danya no podía ver eran padres. Danya no podía contarle a nadie sobre su maestro por el momento. Así que Danya solo podía decir que sus padres habían fallecido, pero no sentía, sola porque todavía tenía a su abuelo y 3 hermanos mayores. De repente, el segundo príncipe le dijo que además de ser amigos, quería llevar las cosas un paso más allá. A mitad de su intento, el segundo príncipe de repente comenzó a estornudar. Danya estaba sorprendida. De repente aparecieron muchas personas. Un guardia le explicó que el segundo príncipe había contraído un fuerte resfriado cuando cayó en el agua. Así, la primera experiencia de Danya en la capital de su vida llegó a su fin. Unos días después de regresar a la residencia de invierno, se enteró por sus padres que ella estaba esperando a su madre. Y de Lucas sobre la ceremonia por el aire. Ella estaba muy feliz. Esto significaba que el plan de venganza de Danya estaba a punto de comenzar. En ese momento, Blanche había estado esperando a Danya durante demasiado tiempo, y ahora estaba furiosa. Danya le dijo que se calmara y le pidiera disculpas. Realmente no debía haberte encerrado en una jaula de pájaros. Blanche, sin embargo, le dijo que si aceptaba una solicitud, él ya no estaría enojado. Danya pensó por un momento. Después de todo, ella estaba en el error. Al final aceptó. Blanche le dijo a Danya que quería su sangre humana, aunque Danya estaba un poco sorprendida. Como heredera de la familia Sinov, no podía retractarse de su palabra. Danya extendió su brazo, diciéndole que solo podía beber lo que cabía en una taza. Blanche luego se transformó en su forma demoníaca humana. Entonces mordió. Cuando volvió a abrir los ojos, de repente vio a su difunto maestro. Danya se dio cuenta de que esto era un sueño. Su maestro le dijo, ¿cuántas veces tienes que morir antes de que te des cuenta? De repente la conciencia de Danya comenzó a colapsar. En ese momento, sus 3 hermanos mayores vieron a Danya despertarse y estaban extasiados. La acariciaron como si hubieran estado separados por mucho tiempo. Danya intentó calmar a sus hermanos. Su hermano brilló. Le dijo que había estado inconsciente durante un mes. Al enterarse de que había estado en coma durante un mes, Danya se incorporó de un salto. En este momento, un médico que se veía muy competente dijo que Danya estaba bien. Luego se fue. Danya gritó, maestro, no te vayas. En ese momento, Danya pareció darse cuenta de un problema muy serio. Sí se pensó que había sido traumatizada en su sueño, gritando por su maestro. Su hermano mayor le dijo que de acuerdo con la gracia de su Alteza, las instrucciones del Gran Duque, malhumorado, y se había convertido en su médico tratante. León parecía confundido. ¿Cuándo se convirtió en el médico a cargo? Danya solicitó hablar con un médico a solas sobre su condición física. Lucas no entendía por qué Danya insistía en hablar con él a solas sobre su salud. Lucas parecía haberse dado cuenta de algo. Él apartó a Baila y Cise por el momento. Después de que se fueron, Danya gritó, maestro, sin entender por qué estaba actuando de esta manera. León le dijo que no era el doctor. León, ella sabía, hijo de perra. Danya no pudo evitar maldecir. Danya estaba muy enojada porque si no eres el maestro que conozco, entonces no necesito usar honoríficos, ¿verdad? Entonces León, ve a la cocina ahora mismo y tráeme unas galletas de chocolate. León en realidad aceptó sin dudar. Lucas se encontró con León afuera y le preguntó a dónde iba. León le dijo a Lucas que Danya quería comer galletas de chocolate. Danya escuchó la puerta abrirse y pensó felizmente que León había llegado. Pero quienes abrieron la puerta fueron en realidad Lucas y Marina. Danya se sorprendió. Lucas le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que preguntar a Marina como de costumbre. Y le dijo a Danya, él es el doctor que te salvó la vida. No debes olvidar eso. En este momento, el Gran Duque elogió a León por hacer un buen trabajo y esperaba que se quedara, para manejar su salud. Pero el contrato parecía ser solo favorable para ellos. León no pudo evitar suspirar. Los descendientes de Pamel, el héroe que derrotó al rey demonio, hace 500 años. Los Asinovs, a quienes incluso la familia real temía, en realidad, se habían convertido en esto. Hoy, Danya encontró una excusa para llamar a su maestro a su habitación para interrogarlo, pero ella aún no podía descubrir la verdad. Trinisk Talison, él estaba muy feliz de ver a la joven. Él le dijo que había oído que se había desmayado no hace mucho, y estaba muy preocupado. Ahora viendo tu condición, pareces estar muy bien. Danya también estaba muy feliz de ver a Ding. Él le dijo que el Gran Duque le había ordenado que ya no fuera el guardia de la joven. Después de esto, sería difícil tener la oportunidad de hablar con la joven. En ese momento, Danya notó que su mano parecía estar lastimada. Él dijo que fue causado por el sobreentrenamiento, porque estaba demasiado avergonzado para decírselo a alguien, simplemente se envolvió en una venda y estaba esperando para que la inflamación disminuya por sí sola. Danya le dijo que no entrenara tan intensamente en el futuro. Él parecía estar ocupado. Dijo que tenía asuntos con la orden nocturna y se fue apresuradamente. Danya podía ver que él definitivamente estaba molesto por tener su puesto como guardia. Revocación nocturna. En ese momento, León notó que sonó. Detectó a un hombre muy débil en él. Danya luego dedujo que una gran cantidad de maná debía haber aparecido en el cuerpo de él. La razón por la que Danya sabía esto era porque su maestro le había dicho que si el maná aumentaba drásticamente, debido al sobreentrenamiento y al haber superado un valor crítico,
el maná se descontrolaría y correría salvajemente dentro del cuerpo. En ese momento, el más mínimo contratiempo podría llevar a la muerte. Dándose cuenta de la seriedad del asunto, decidió buscar a Sean para preguntarle sobre su Ding. Después de escuchar las palabras de Danya, Sean le dijo que su Ding había estado así últimamente. En la opinión de Danya, el problema de Ding definitivamente no era una falta de habilidad, sino más bien su angustia sobre ya no ser su guardián. Finalmente, ella se enteró por Sean que él estaba ahora solo en su dormitorio. Danya encontró la habitación de Ding llena de maná. En este punto, él ya se había desmayado. Llegó demasiado tarde para pedir ayuda. La única solución ahora era tratar la herida de inmediato. Sean estaba compartiendo su experiencia con los caballeros. León apareció silenciosamente detrás de Sean. Esto sorprendió un poco a Sean. Recobrando el sentido, Sean lo presentó a los caballeros. Es el Moab through Tentuer de la joven. León estaba buscando actualmente a un hombre pelirrojo que llevaba un uniforme de orden de caballería. Danya es exactamente como... ¿Por qué ambos están buscando el Ding? León sintió un rastro de asombro porque las heridas anteriores de Danya no se habían curado por completo. Usar el poder de su cuerpo ahora le hacía sentir mareada. Si León no hubiera llegado a tiempo, Danya podría haberse desmayado de nuevo, pero Danya ignoró a León. Intentos de detenerla, y quería continuar tratándola. León definitivamente no permitiría que su pequeño aprendiz asumiera tal riesgo. Usó su poder mágico para hacer que ella durmiera por un rato. León se encargó de tratarlo por ella. Mirando a Danya en sus brazos, León no pudo evitar chupar. Qué pequeño que no deja a la gente descansar en paz. Danya sabía que su maestro había sanado por completo su herida al final, y hasta fue elogiado por la orden de los caballeros, como un excelente médico. Pero ella aún no entendía por qué su maestro fingía no conocerla. Así que Danya planeó colocar el suave frente a él hoy para revelar la verdad. Blanchard le dijo que fue desenterrado del sur de la señorita Peak. A partir de esto, dedujo que si lo que él decía era cierto, entonces el área en crecimiento de suave Danya no habría podido entrar con Danya y su maestro, con quien una vez vivió. Danya sabía que su maestro había hecho pastillas con melaza como ingrediente. En cualquier caso, nadie había descubierto Melo hasta ahora. No hace mucho en la habitación de Cisse, Danya se topó con un libro de referencia de la época de la Torre Mágica. Se escribió así: Melo, debido a ser cosechado en grandes cantidades por magos, es una especie extinta. Esto no fue realmente sorprendente, porque Danya había estado muerta durante 500 años. Debe haber mucho conocimiento que ella no sabía. Después de reunirse con su maestro, Danya seguía llamando a León. En ese momento, un hombre le dijo a Cisse que la suavidad aún existía en la señorita Peak. Fue descubierto por académicos que fueron a ver a la señorita Peak para investigar hierbas. Esta era información muy confiable, pero debido a que se encontraron con una bestia mágica, lamentablemente, no logró traer de vuelta la suavidad. Cisse terminó enviándolos lejos. Él no quería poner en peligro la orden de la noche debido a información incierta. Solo, cuando Cisse estaba a punto de irse, él escuchó a las sirvientas discutiendo sobre algo. La joven simplemente le gusta a ese doctor. La joven a veces llamaba a ese doctor 3 veces al día. Vaya, ese doctor ha dado en el clavo. Cisse le dijo con seriedad: dime lo que acabas de decir con más detalle. Danya había estado esperando en su habitación por mucho tiempo. Hubo un golpe en la puerta. Danya pensó que su amo había llegado y llamó alegremente. León, el que estaba tocando, era en realidad el hermano Cisse. Danya quería saber qué quería Cisse de ella. Cisse estaba muy descontento, sin embargo. Lamento mucho no ser el doctor que estabas esperando. Danya estaba un poco enojada porque he estado llamando a León durante mucho tiempo. ¿Por qué no está aquí todavía? Cisse comentó de manera directa. No te ves mal en absoluto. ¿Por qué llamas al doctor a tu habitación todos los días? Danya de repente se quedó a labras. Cisse estaba a punto de reprenderla, pero de repente se sintió atraído por algo. Resultó que había descubierto el suave en la habitación de Danya. Danya quería detenerlo, pero poco sabía ella que Cisse estaba a punto de exponerlo por completo. Ella, la respetada Danya, estaba ocultando deliberadamente algo porque los mages lo cosecharon en exceso. Suave y claramente desapareció de este mundo. ¿Por qué tienes esto? Pensé que era extraño antes porque tu mente trabaja tan rápido. Es difícil creer que solo tengas 13 años, aceptando la comisión de alguien para ayudar. Tesoro. Fue lo mismo con el incidente del barco, y lo mismo cuando entraste a la alfombra antigua. La situación de Danya era ahora muy crítica, porque con el más mínimo tropiezo, Cisse obstruiría por completo el plan de venganza de Danya. Cisse también dijo que el pájaro que estás criando es un demonio transformado. Te desmayaste por culpa de ese demonio. Entonces, ¿por qué me dijo el camino hacia lo bonito y las ruinas? Si fuera un demonio, no haría algo tan inútil. Y en el lugar donde fuiste secuestrado, había plumas azules esparcidas por todas partes. ¿De qué se trata eso? ¿Has conocido la verdad desde el principio? Danya no esperaba que Cisse fuera tan cauteloso. Esto dijo Ursorhat. En este momento, Light parecía venir a salvar el día. Cisse estaba muy confundido. Yo era el doctor que sostenía una vela en un tazón. Leith le explicó a la joven.
Entonces, como acordamos, deshagámonos del falso Melowan. De hecho, y discutimos brave como está actual. Fue desenterrado por el pájaro demonio. Así que no conocemos su verdadero origen. Pero probablemente no deberíamos simplemente tirarlo, sin cuidado. Entonces llegué a una conclusión. Y así, Leith comenzó a quemar el melón sin dudarlo. Sí se parecía estar engañado por las palabras de Leith, diciéndole que nunca había oído hablar de una planta. Similar a Melowan, Leith sacó una acción para que él la confirmara. Luego usó magia para hipnotizar a Cisse. Danya no entendía lo que su maestro le había hecho a Cisse. ¿Y por qué quemó el melón? Ahora no podía hacer las pastillas. Con Blanche fuera, no podía ir a buscar más. Estaba a punto de recuperar la esgrima y la magia que aprendí de ti, maestro. Pero Leith dijo que no necesitaba ese tipo de poder. La joven debe poseer la fuerza física para derribar bestias mágicas. Y como el heredero de Asinov, el fuerte poder espiritual para guiar a todos. La sangre del héroe Pamel fluye en tu cuerpo. Eres el verdadero heredero. Ahora eres Danya Asinov. Danya no tenía la intención de dejar que nadie detuviera su venganza contra Pamel. Ni siquiera su maestro. Así que Danya decidió buscar a su abuelo. Ella quería que él entregara la región de Devon, donde se encontraba la residencia de Coral para gestionar. Danya le dijo a su abuelo que había casos anteriores en los que se le otorgó un título a un heredero, y se le permite gestionar un territorio. La razón por la que quería gestionar un territorio era porque necesitaba un título. Y Danya creía el gran duque se preocupaba por esto. Nieto. Así que se atrevió a hacer tal solicitud a su abuelo. Y de hecho, como se esperaba, su abuelo le dijo que no fuera demasiado formal. Después de todo, tú eras mi familiar más querido. Danya estaba muy feliz, pero su abuelo propuso una condición. No solo su abuelo hizo que los gemelos actuaran como sus guardianes, sino que incluso su hermano. Lucas vino a ayudarla. Por supuesto, el doctor tuvo que ser llevado. Su león también vino. Danya se siente un poco cansada. Cuando ella notó al maestro Lian, vio que su expresión era la misma cara de madera de siempre. En el pasado, no importaba lo que sucediera, su expresión nunca cambiaba. No pudo evitar preguntarse si podría ver la cara de sorpresa de su maestro. En esta vida. En ese momento, la carreta se detuvo de repente. Resultó que un gato estaba bloqueando su camino en la carretera. Danya estaba muy emocionada cuando escuchó que había un gato. Cisse dijo sin poder, deberíamos haberle puesto una correa. Lucas pensó que era una buena oportunidad para cambiar el ambiente, ya que habían estado en el carroza por tanto tiempo. Lian sintió que esto tendría un buen efecto en el tratamiento de problemas psicológicos. Cuando Danya trajo al gato, Lian mostró una expresión de sorpresa. Esto hizo que Danya sintiera que algo estaba mal. Lucas le preguntó a Lian qué pasaba, ya que yo había preguntado algo a la señorita. Lian dijo que no era nada. Él simplemente pensó que el gato era bastante bonito. Cisse sintió que su expresión había cambiado claramente. Si eso le dificultaría las cosas al doctor, Cisse aceptó dejarle quedarse con el gato, diciendo, interactuar con animales es bueno para la psique de una persona. Tu médico tratante lo dijo. En ese momento, el gato saltó de repente al asiento de Lian. Se frotaron contra él frenéticamente, asustados, se preguntaron, este gato no es como él. Es el pájaro que recogió antes, ¿verdad? No es un demonio disfrazado, ¿verdad? Cisse y Danya lo miraron en shock. Cisse no podía creer que el Sean frente a él fuera el verdadero Sean, porque en los ojos de Cisse, su hermano mayor era un poco tonto. Lucas, sin embargo, reza Sean. Danya dijo del pequeño ser, su risa es linda, sus ojos son hermosos, y su pelaje es tan brillante. Pero Cisse dijo que esas eran las mismas razones para el pájaro que recogió la última vez. Por si acaso, Cisse dijo que usaría magia para confirmar si era un demonio disfrazado. Lian habló y le dijo a Cisse, esta pequeña gata estará bien. No siento ninguna aura ominosa de eso. Sean dijo que creía en las palabras del doctor y le dijo a Danya que intentara elevarlo. Cisse inmediatamente lo golpeó. Usó magia a pesar de las objeciones de todos, pero no pasó nada. Esto hizo que Danya estuviera muy feliz. Cisse se sintió un poco avergonzada por esto, y no tuvo más remedio que dejar que Danya criara al gato. Danya notó que Lucas estaba mirando unos documentos. Lucas le dijo, estos son los documentos operativos para la residencia Coral. Solo traje una parte por adelantado, después de que lleguemos a la residencia. Puedes ver todos los documentos de los últimos 10 años. En la tarde finalmente llegaron a la residencia Coral. Ahora que Danya estaba aquí, ella era la señora. Ella les dijo a las sirvientas que solo podían seguir las instrucciones de la sirvienta marina. Danya se sintió muy feliz. No solo había mar, sino también platos de mariscos frescos. Debido a que Devon estaba centrado en la industria pesquera, el desarrollo agrícola phase. ¡Ay! En ese momento, el gato de Danya se acercó. Danya estaba feliz porque no solo el gato había sido bañado, sino que también tenía un nombre. Sky. Danya estaba aburrida, así que habló con Sky, contándole un secreto desconocido para los demás. Ese era el plan de venganza de Pamela Asanova. Danya le explicó sobre su propia familia. Al derrotar al rey demonio, fueron venerados como héroes y vivieron una vida de lujo durante generaciones, pero una persona amable como yo fue asesinada por él. Eso es simplemente demasiado, ¿no?
A pesar de que Pamela ya estaba muerta, todavía se sentía tan mal. Así que Danya planeó destruir el poder y el estatus que Pamela había acumulado y traer a los Asanova. Esa mía ruina total. Entonces ella se llevaría todos sus tesoros, estrictamente hablando. También mataron a Danya para obtener tanta riqueza. Era natural que ella lo recuperara. Al día siguiente, Danya encontró un mayordomo, Dany. Ella le pidió que administrara bien el territorio. No quiere tener que entender de finanzas ni de asuntos militares. Asuntos Stat. Ella expresó su deseo de conocer a los vasallos a cargo de cada departamento principal. Dany dijo que todos eran personas excepcionalmente capaces, leales y honestas. Los 3 de ellos generalmente se reunían en la sala de Granate y han estado ocupados con el trabajo desde entonces. Temprano esta mañana, la residencia coral tenía un total de 12 habitaciones para huéspedes. Cada habitación recibió el nombre de una piedra de nacimiento Leaf. La primera habitación se llamaba la habitación de Granate. Cuanto más pequeño es el número, más lujosa es la habitación. Así que naturalmente la 12ª habitación, la habitación turquesa, era la más sencilla. Danya descubrió que generalmente trabajaban en la lujosa sala de Granate. Ella sospechaba si realmente estaban trabajando. Al principio, Danya pensó en ganar una gran suma de dinero primero para mostrárselo a su abuelo, resultados y luego obtener poder para interferir con la familia Asanova. Pero eso probablemente tomaría demasiado tiempo. Así que sería más rápidamente arruinan el territorio. Solo despide a estos leales y trabajadores vasallos y contrata a algunas personas descuidadas que solo se aprovechan. Los subordinados leales solo obstaculizarían su objetivo. Danya no esperaba que los vasallos de los departamentos de la corte fueran tan leales. Tendría que purgar a un gran número de personas de inmediato. Primero, ella comenzaría con los 3 de ellos. El primero fue Dalton a cargo de los asuntos militares. El segundo fue Gono a cargo de finanzas. El tercero fue Neven a cargo de la administración. Danya entró y de inmediato declaró su autoridad aquí ante ellos. Dalton había compilado los documentos principales de los últimos 10 años. Mientras ella domine esto, no debería haber problemas importantes en la gestión del territorio. Danya pensó que era necesario pedirle a Lucas que hiciera una versión resumida para ella, pero le dijeron a Danya que tomaría al menos medio mes dominar todo. Danya les dijo que una semana era suficiente para, en cualquier caso, después de que haya comprendido el contenido. Te llamaré de nuevo. Hablaremos sobre los detalles entonces. Danya les preguntó que escuchó que tan pronto como lleguen aquí, trabajan en la sala de Granates. No le corresponde al señor decidir dónde se quedan los huéspedes. Dalton afirmó que eso se debía a que el señor no estaba presente en ese momento. Por esta razón, Danya los envió directamente a la sala turquesa, y ella declaró que después de terminar de revisar los documentos, se los enviaría a ese. Oh, ¿cómo puedes quedarte en la lujosa habitación Granate? Gono estaba en iPhone. Había sido un vasallo leal a los Asinov durante generaciones. ¿Cómo lo despedirían así tan fácilmente? Pero Danya no les creyó. Las generaciones de capacidad e integridad. Por el bien de la venganza, Danya era ahora el inescrupuloso señor de esta región que no conozco. Me importa si te sientes insultado o no. Si no me soportas, entonces apúrate y renuncia. Ustedes leales vasallos. Después, Danya le pidió a Lucas que organizara una versión resumida de los documentos para ella. Cuando Danya lo recibió, se dio cuenta de que muchos documentos se habían vuelto tan delgados, y todo era fácil de entender. Esto hizo que Danya sintiera lo aterrador que era Lucas. Él era prácticamente un Superman. Danya soltó de repente que estaba despidiendo a los 3 vasallos. Lucas quería saber por qué. Él pensó que las cifras escritas en los libros de contabilidad y documentos estaban todas bien. A pesar de que no gestionaron personalmente este territorio, han estado haciendo de manera regular informes durante años. Si hubiera habido algún problema con los documentos, su gracia el gran duque ya debería haber. En este momento, Danya no sabía cómo convencerlo. Danya miró a Sky, que estaba rascando la puerta, y le dijo que saliera con ella más tarde. Lucas parecía haber dado cuenta de algo a Sower en el lugar, y envió algo. Danya, mientras revisaba los documentos, ¿no hiciste un recorrido personal por el territorio? ¿Surgió algún problema en el sitio? ¿Es un problema tan serio que ni siquiera puedes hablar de él? No tienes que forzarte a decirlo. Bueno, haz lo que desees. Danya se dio cuenta de que no había dicho nada. Sin embargo, Lucas le creyó así nomás. Lucas mencionó, ¿aún recuerdas el asunto de invertir en el barco del tesoro? Lucas le dijo que después de eso, decidió no juzgar todo, solo por la apariencia. Danya estaba en el camino. Pero si saque de Throw sería recto. La opinión del señor es la más importante que cualquier otra cosa. Pero antes de descartarlos, no olvides agradecerles por organizar tantos documentos. Danya escribió los avisos de despido en su habitación mientras luchaba con su conciencia. Pero al final, la razón prevalece sobre la conciencia. Ella decidió despedir a los 3. Al día siguiente, al enterarse de que fueron despedidos, no sabían la razón y la querían a ella. Retractar la orden. El señor de hecho tiene autoridad absoluta. Pero hemos sido vasallos leales sirviendo a los Asinovs durante generaciones. Pero Danya ya había tomado su decisión y les dijo que empacaran sus maletas y se fueran. Los 3 no entendían por qué de repente fueron despedidos,
especialmente cuando los documentos estaban todos perfectos. Nathan dijo que podría ser que se enterara de que sus generaciones de lealtad en realidad eran generaciones de falsificación de documentos. Gono no podía creerlo. Esa niña podría descubrirlo en solo unos días. Nathan mencionó a Lucas. Escuché que tiene memoria fotográfica. Y escuché que su cerebro procesa la información de manera increíblemente rápida. Nods. Originalmente fue criado con el estándar de un joven gran duque from duque. Está relacionado con los Asinovs. Él debe haber leído todos los documentos importantes. Quizás comparó esos documentos con los nuestros. Justo en ese momento, Lucas pasaba por allí. Los tres se estremecieron al ver a Lucas. Lucas los elogió por los documentos bien organizados. De repente, los tres se disculparon con Lucas al mismo tiempo. Esto dejó a Lucas desconcertado. Después, Lucas fue feliz a buscar a Danya. Él le dijo que su hermana, como era de esperar, no lo decepcionó. Lucas hizo que los tres contaran su historia al Señor. Y así, confesaron todo, desde malversar el dinero de los plebeyos hasta no pagarles por su tramas. Danya estaba atónita después de escuchar esto. Lo que describieron no fueron errores menores. Estos son funcionarios corruptos. Lucas estaba furioso después de escucharlo. Danya se dio cuenta de algo. Lucas elogió a su hermana por tomar la decisión correcta para el desarrollo del territorio. Así es. No solo Danya no destruyó el territorio, sino que, por un extraño giro del destino, ella en realidad ayudó a su desarrollo. Unos días después, el mayordomo Dane le dijo al señor que el anexo estaba vacío. El anexo de la residencia coral. Siempre había sido la oficina de los burócratas. Pero hoy, solo un puñado de se presentó a trabajar. Dijeron que si los tres funcionarios despedidos no eran reinstalados, ellos mismos no podrían. Tampoco regresan a sus puestos. Danya no había esperado que no solo no se rendirían sin luchar, sino que ellos incluso usaría a otros. Mirando la situación actual, la mayoría de los burócratas están familiarizados con los tres, que fueron despedidos. Si tan solo un puñado de burócratas se presentara a trabajar, eso significa que aparte de algunas personas, el resto ocupa sus posiciones de manera indebida. Así que están actuando juntos, incitando a los demás a no trabajar tampoco. Danya de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Si Danya no actuaba, la residencia coral realmente se dirigiría hacia su propia ruina. Si eso sucediera, este territorio regresaría a manos del Gran Duque. Entonces el territorio reviviría milagrosamente. Como el señor, Danya decidir si salvarlo o destruirlo dependía completamente de ella. Al enterarse de que algunas personas habían venido a trabajar, Danya dijo que iría al anexo de inmediato. Esta sala debería haber estado llena de burócratas. Parece que la huelga es de gran escala. Así que Danya le dijo al mayordomo que despidiera a todos los que no se presentaron. Danya tenía la intención de conceder su deseo. Ella no les permitiría regresar. El mayordomo pensó que si todos eran despedidos, habría un vacío en la administración. Danya afirmó que incluso sin despedirlos, ya había aparejado un vacío. Al ver esto, el mayordomo no sabía qué decir. Danya afirmó de manera decisiva, sin rodeos en este asunto. Primero, lo más importante es limpiar el desorden. Seleccionaremos nuevos líderes entre estas personas aquí. Danya planeó elegir aproximadamente a estas personas y nombrarlas como vasallos. Si las personas que parecen incompetentes son promovidas a superiores, todo el sistema colapsará de manera natural. Así que Danya miró a un hombre de aspecto cauteloso y lo puso a cargo de los asuntos militares para... También había un hombre de cabello rojo que le parecía un estafador a Danya. Fue puesto a cargo de las finanzas. La última, en su opinión, era una dama que estaba bostezando con despreocupación. Ella fue puesta a cargo de la administración. Sí, Danya logró la magnífica selección. Otros no pudieron. Los demás funcionarios no pudieron evitar exclamar, así que este es el legendario Danya. Lord Asinov sí se llegó adentro. La carga estos últimos días ha sido realmente pesado para descansar. Justo cuando iba hacia el estudio, vio a el hermano Lucas sigue trabajando. Le preguntó desde cuándo había estado trabajando así. Lucas pareció detenerse por un segundo antes de reaccionar. Se le dijo a su hermano que tomara un descanso. Lucas le dijo que había dormido un rato. Se pensó que su hermano estaba mintiendo. No solo fue su respuesta. Lucas estaba agradecido por la preocupación de su hermano menor. Pero el trabajo en cuestión no estaba terminado, así que Lucas no planeó para descansar. En ese momento, Lian también vino a buscarlo. Le dijo a Lucas que había dejado su pluma en la clínica. Esto hizo que se estuviera aún más preocupado por la salud de su hermano. Lian parecía, en este momento, fuera del territorio. Aquellos funcionarios que habían sido expulsados, lejos de Danya, apareció. Tomaron la iniciativa de admitir sus errores, diciendo que si ellos perdieron sus trabajos, no podían mantener a nadie. Danya se dio cuenta de que esto no era un asunto fácil. Ella vio que no tenían intención de retroceder. Con tantas personas ausentes a la vez, incluso, trabajar día y noche no sería suficiente para llenar el vacío. En este punto, Danya pensó, una idea. Ella estaba dispuesta a darles una oportunidad, es decir, hacer que presentaran un examen. Quien apruebe el examen y pueda demostrar sus habilidades será recontratado.
La razón que propuso Danya, un examen, fue porque ella sentía que era difícil seleccionar personas talentosas a través de exámenes. Ella dijo que más tarde reclutaría nuevo personal para manejar el trabajo. Tenía que actuar rápido, antes de que el gran duque enviara un excelente talento. Danya encontró a Lian y le dijo que su hermano Lucas se había desmayado. Danya le preguntó a Lian si su hermano Lucas estaba bien, que tiene una ligera fiebre por el exceso de trabajo, así que le di algo para reducir la fiebre. Estarán bien después de descansar durante 2 o 3 días. Sean le dijo a su hermano, para que se recupere pronto, pensando que era porque su resistencia era baja, y le dijo que comenzara ejercicios de duelo con él mañana. Lucas se rió. Realmente eres un buen hermano, pero me niego. Lucas se disculpó con Danya, diciendo que sí la ayudé temporalmente. Decidí primero ayudar a Lucas terminando el trabajo restante para que pudiera descansar bien. Después de que todos se fueron, Lian lo consoló. Señor Lucas, usted es muy querido por su familia. You have registered the balance, hermano menor. Y temes recuperarse lo más rápido posible para ayudar a Danya. Pero Lian le instó a que se concentrara en su recuperación, primero. Además, el medicamento para la fiebre que te di antes tiene un cierto efecto secundario. Esto hará que te hará sentir aturdido. Poco a poco cerrarás los ojos. Solo descansa bien hoy, después de Lucas. Se quedó dormido, le dijo Lian. Causando problemas. Mostrado. Vio los documentos y dijo que no podía entender nada de ello, pensando que su hermano Lucas era realmente increíble. Deja de hablar tonterías, apúrate y procesa estos documentos. Esto es todo lo que puedes hacer. Sean escuchó el tono irrespetuoso de su hermano menor. Te voy a arrancar la boca.